madrugadas, días, tardes o noches, según como nos estén escuchando el día de hoy. Estamos felices de estar aquí en nuestro tercer episodio de la tercera temporada de Psicoterapia para Llevar y que esta vez el tema es un tema, bueno, nos lo han pedido desde la temporada 1, ¿no? Y ha sido un tema que nos hemos tomado el tiempo de estructurar con mucha calma y mucho cuidado porque más allá de darles información útil y valiosa, pues no queremos que salgan corriendo, huyendo de su seno familiar, ¿no? Ahorita les explicaremos bien de qué se trata esto. Vamos a hablar el día de hoy de familias disfuncionales. Ahorita vamos a explicar un poco este concepto de la disfuncionalidad y pues están conmigo como siempre, Marto. Hello. Yo creo que este episodio va a tener 2 partes, güey. Sí. Es un tema demasiado extenso. Sí. ¿No? Sí, y que seguramente recibiremos mucha retroalimentación, ¿no? Exacto. Que eso también es algo que hay que agradecer. La verdad es que el episodio pasado tuvo muchísima respuesta. Nos mandaron muy bonitas historias, súper cosas lindas, muy conmovedoras que de verdad les agradecemos. Y estoy segura que este episodio va a mover eso, ¿no? Y está también con nosotros Juano. ¡Holi! ¿Cómo Oli, están? Juano. Oigan, es que saben que aparte de todo, creo que todos hemos tenido algún acercamiento en primera o en segunda persona con este tema, con la disfuncionalidad. Entonces aquí van a ver a su mamá, a su papá, a su abuelita, a su tía, a su prima, a su hermano, hermana, a su hermano o a la familia de su mejor amigo, su mejor amiga. Sí, claro. Sí, aquí van a ver a cualquier familia que nos conoce. Si hemos tenido en primera o en segunda persona, ya vamos a empezar con las conjugaciones verbales. No, ya sabes, el pluscuamperfecto del presente. No, sí, por favor, no. Sí, pero justo lo dices muy bien, Juan. Vamos a encontrar aquí referencias de mucha gente que conocemos, porque además me atrevería a decir que la familia mexicana y latinoamericana es como naturalmente disfuncional, ¿no? Claro. Y amalgamada. Sí, claro. falta de límites, Ajá. ¿no? Y con temas de control. O sea, sí somos una cultura. No sé la cultura oriental, desconozco mucho al respecto, pero creo que la cultura occidental sí cargamos con unos pesos familiares como figuras parentales muy fuertes que se reflejan en muchas de nuestras interacciones y que aunque el mundo ha cambiado y sigue cambiando, de todas formas hay como cosas que seguimos conservando en eso, ¿no? Claro, como que culturalmente me parece que los latinoamericanos y los mexicanos en particular estamos como emocionalmente hacinados en la familia. Totalmente. O sea, somos familias que al estar como tan pegadas, la ausencia de límites es evidente, pero sobre todo también el saber qué se vale y qué no se vale. O sea, hasta dónde, te estás preocupando por mí o hasta dónde ya estás transgrediendo mis límites y estás decidiendo quién es mi novia o quién es mi novio. ¿Sí me explico? Sí, claro, como hasta dónde te preocupas o hasta dónde me controlas. Porque además en la familia mexicana o latinoamericana está muy confundida esta noción entre el control y la preocupación. Por supuesto. ¿No? De hecho, o sea, es lo que yo he observado, es mi caso, no sé si estén de acuerdo, pero creo que de este proceso de individuación, ¿no? O sea, de que el adolescente se convierta en adulto, hay muchísimas trabas en las familias latinoamericanas. Claro. O sea, creo que es más la excepción el que existan estas familias que como, a ver, sí, sea autónomo, sea independiente, mira, te enseño esto, que bla, 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 a que sea la regla. Sí, normalmente más bien en otras culturas, ¿no? O igual occidentales, pero como en otros países se acostumbra mucho que los hijos a partir de cierta edad se vayan. Sí, ¿no? Es como... Ya sea porque se vayan a estudiar o busquen un trabajo y se independicen o lo que sea. Y en las culturas latinoamericanas no. ¿No? En las culturas latinoamericanas hasta es mal visto que alguien joven que salió a los 18 años para estudiar la universidad en otra ciudad, ustedes saben que Puebla es una ciudad de universitarios, ¿no? Ajá. Entonces que alguien que viene de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, etcétera, venga a estudiar y decida no regresar a su seno familiar, es como... A veces es mal visto, es como, pues, ¿qué te hicimos? ¿No? Pues, claro. ¿Qué te hicimos que no quieres volver? Cuando a lo mejor la persona vino a estudiar y encontró mejores oportunidades laborales, personales o de desarrollo en la ciudad en la que decidió estudiar y en otras ciudades grandes, ¿no? Sí, ver, sí, no sé si ustedes estén de acuerdo. No me quiero poner ni psicoanalítico ni sistémico porque no me va, pero hay ciertas cosas que son un poco como sí son un hecho. La cultura latinoamericana y mexicana en particular, es una cultura de la ausencia del padre. Sí. O sea, la ausencia del padre, al menos a nivel emocional. Sí. Donde un papá vinculado no está presente
Y al no estar presente, esa ausencia y esa falta se termina cubriendo por alguna otra persona del sistema familiar. Sí, por alguna otra figura paterna como el abuelo, el tío, etcétera, o por una madre que tiene que hacer doble rol. O por un hijo que sube a hijo parental. En la jerarquía familiar. En la jerarquía familiar. Y entonces, en ese sentido, comienza todo este amalgamiento, ¿no? Claro. De no me voy porque no quiero dejar a mi familia, cómo voy responsabilizándome de mis hermanos, o cómo voy a dejar a esta ya no madre. solo eres hijo, ya eres hijo pareja de tu mamá en este rollo sistémico. No se vayan al rollo freudiano del incesto y del Edipo. Claro. Tranquilícense de todos. Justo ahorita que tomaste lo de la parte sistémica familiar, del enfoque sistémico, yo recuerdo mucho que en la maestría cuando yo llevé enfoque sistémico, nuestra maestra nos decía todas las familias son disfuncionales o todas las familias son funcionales según como lo veas, porque el sistema familiar funciona de tal manera para preservarse. Claro. Entonces, así sea que haya ausencia del padre y entonces el hijo mayor se volvió hermano y papá a la vez, o entonces la mamá se volvió mamá y papá y entonces todos y el abuelo y la abuela, o sea, eso permite la sobrevivencia, la supervivencia del sistema familiar. Sin embargo, eso no quiere decir que los patrones sean funcionales o adaptados. Entonces ella nos decía como de mucho cuidado con hablar de disfuncionalidad, porque al final, mientras el sistema familiar se preserve, quiere decir que funciona, probablemente no de manera sana. Ajá. Sí, o sea, siempre va a haber costos. Exacto. ¿No? Exacto. Y, o sea, yo pensaba así como Juan no estaba hablando de el padre emocionalmente ausente en las familias mexicanas. Güey, también tenemos a la mamá sobreinvolucrada emocionalmente. Omnipresente y que sacrifica absolutamente todo, ¿no? Claro. Porque mi familia y luego lo resiente y lo cobra. Ajá. ¿No? Claro. O sea, porque siento además, que ese es así como... como el arquetipo de madre mexicana. Sí, que además sí, es lo que claro. vemos en todas las telenovelas, lo vemos en todos lados, lo vemos en mi serie favorita, María de todos los ¿no? Donde claro que hay esta madre abnegada que sufre, que hasta le va a dar algo de enfermedad o algo por estar sufriendo por los hijos y que esto es sobreinvolucrada y que además te cobra. O sea, es como de yo te lo hago, yo hago esto porque soy tu madre, pero te lo cobra. ¿No? Lo dirás de broma, Sí, pero sí, sí. me parece que María de todos los ángeles es una tesis de antropología mexicana. No, te juro O que sea, sí. no estoy mintiendo, está en mis series favoritas. O sea, a mí quieres hacerme el día, tengo un mal día, quieres hacerme el día y cambiármelo. Pon un episodio de María de todos los ángeles. Porque además, bueno, ya. Yo nunca he visto uno. Oye, por favor, velo el fin de semana. Y además hay un personaje que se llama como yo. Hay una Betsabe. Ay, que es la mejor amiga de María, la Betsa. Con x. Sí, de la Betsa, que es la mejor amiga de María, que me cae re bien. O sea, no nos parecemos, ¿no? Pero sí. Pero también el hijo que se queda con la mamá con el costo del sacrificio de su propia vida, encarnado por Albertano Carnalito. Sí, o sea, Albertano que habla así. Santa Cruz. Ándale, Carnalito, claro. exacto, sí. O sea, como... Y que además es idolatrado como esta figura paterna, ¿no? Entonces se vuelve idolatrado. Su criterio es irrefutable. Claro. Entonces sí creo que sí es un estudio de antropología. O sea, yo no sé, Camus nunca lo había visto y el otro día le dije, tenemos que ver un episodio de María de todos los ángeles. Y me dijo, no me puedo imaginar que te guste esto. Cuando lo acabamos de ver, le dije, es que quien hizo esta serie es un genio, lleva años de estudio. O sea, sí le creo que quien hizo esto es un sociólogo que conoce perfecto qué onda, porque desde el diseño de las viviendas, la estructura familiar, la forma de relación, sobre todo es alguien que conoce muy bien la Ciudad de México, por ejemplo. ¿No? Ciudad de México y alrededores. O sea, entonces... hasta este estereotipo de madre, como de madre sacrificada, llevado a lo humorístico, en realidad es un estereotipo que tenemos todo el tiempo, ¿no? Claro. Esta madre, como dicen, autosacrificada, abnegada, pero con la que tienes que pagar este precio, de yo te di la vida, yo lo he dado todo, yo renuncié a mi carrera, a mis gustos, a mis intereses, a mi propia identidad, y entonces ahora tú me debes, no me puedes abandonar. Por supuesto, y se me hace mega trágico que estos roles sean reforzados socialmente, ¿no? Porque entonces la madre que es así es como, wow. Qué buena mamá. O sea, güey, qué horrible que para ser considerada buena mamá tengas que perderte. Sí. Ajá, o sea, perderte, disociarte de ti misma y despersonalizarte total y absolutamente, ¿no? O tenemos también, o sea, este arquetipo del papá narciso que su palabra es la ley, ¿no? Narciso proveedor, además. Ajá, narciso proveedor emocionalmente ausente. Y eso es así como de, güey, el patriarca, wow, qué buen padre de familia eres, wow, tu familia. No. Claro. No. O sea, claro. Apenas hablaba con una escucha que nos quiere mucho.
¿Hablabas y escuchabas al escucha? Hablaba y escuchaba la escucha. No, pero justo me contaba que, hablábamos algo respecto al embarazo y me contaba que esto que dices, Marto, pasa desde el momento en que la familia se da cuenta que está embarazada una mujer. O sea, la mujer deja de existir. O sea, ya solo existe el bebé. Eres la portadora del bebé. Eres la portadora del bebé. O sea, desde pues el día que nace, güey, venimos a ver al bebé. Exacto. Y la mamá, pinches qué, güey. Claro, pero ojalá desde el día que nace, antes, Mardo. O sea, antes incluso es así como de, ya no puedes comer esto porque el bebé. No te puedes enojar porque le va a hacer daño al bebé. Sí, claro, no puedes hacer esto porque, tú dejas de existir. Ojalá desde que nazca el bebé, pero no desde antes, desde que lo tienes. Tus necesidades ya no existen porque tú eres la portadora del bebé, que es como que además si lo piensas evolutivamente y en esta cuestión cultural también. A ver, el bebé es el que viene a prolongar la existencia de la familia. Ahí está el sistema familiar autopreservándose. Entonces, en ese sentido, lo voy a describir como si fuera Animal Planet, ¿no? En ese sentido, la hembra portante de la cría es lo que menos importa porque lo que importa es que la cría va a prolongar el sistema familiar, ¿no? Se oyó horrible, pero es que así nos tratan. O sea, nos tratan como úteros con vestido, como hembras portantes de crías, en lugar de, o sea, parte de una familia o parte de una sociedad, ¿no? Claro. Y entonces fíjense cómo todos estos roles sociales van haciendo que se vaya entretejiendo un tipo de familia. Sí. Y este tipo de familia tiene características que sí pueden llegar a tender a ser disfuncionales. Como ya si lo ponemos como muy específicamente, podemos hablar de los roles que no es, o sea, digamos, los roles que tú terminas tomando porque hay alguien ausente en la familia. Sí. ¿No? Ajá. Como por ejemplo, como decíamos, cuando hay un papá ausente, alguien toma ese papel. O cuando hay una mamá ausente, alguien toma ese papel. Ojo, no literal, como decía Betsa, no como... Sí, no como de ya me casé con mi mamá, ¿no? Ajá, o sea, no. Pero hay mujeres, por ejemplo, que terminan no sintiéndose con el derecho a ir a hacer la vida porque está su mamá o porque su mamá no lo permite o porque su mamá a lo mejor no lo permite, no directamente, sino indirectamente, como con claro, mi amor, claro, tú vete a hacer la vida. No importa que yo me quede aquí sola. Sí, así como no importa que yo... Sí, o la mamá está enferma y entonces requiere algún tipo de cuidado permanente. Y eso también es algo muy reproducido en la familia mexicana, ¿no? Padre o madre enfermos y entonces alguno de los hijos se tiene que... O sea, le cae la rifa del tigre y es quien se tiene que quedar para siempre. O sea, justo es quien tiene que renunciar a hacer una propia vida para tener que cuidar a los padres. O los padres andan a este rollo de no importa que estemos solos y enfermos, tú corre, ve a ser feliz. Y pues, ¿quién va a querer ir a ser feliz en paz? ¿No? Así con eso. Sí. Claro. No, hablando como de estos ejemplos de modelos que están dando, también, o sea, donde el rey de la familia es este padre ultra mega narcisista y agresivo. Y entonces tenemos a la esposa como pasiva y que nada más orbita cuidando la realidad del papá para mantener la paz, ¿no? O este rol de, por decir, el niño de oro. Sí. ¿No? Que se vuelve como la copia entonces del papá. Del papá. O los que están nada más, los peacemakers, ¿no? Como que así de no movámonos de puntitas, para que no alteremos el sistema familiar o la realidad también como hecha por el papá. Y tenemos el clásico que es el scapegoat, ¿no? El chivo expiatorio. El síntoma diríamos en terapia familiar. Exacto, ¿no? Que es el que levanta la mano en el sistema familiar y dice, güey, hay algo muy pinche mal aquí, por favor, tiene que cambiar. Y es quien siempre paga un precio muy alto. O sea, lo traduciremos en tú y yo en nuestras familias. ¿No? Sí. Y yo lo que quería decir, a ver, para tener un poco más de claridad, antes de entrarle a la familia disfuncional, entrémosle a la familia sana, ¿no? ¿Qué elementos tendría que tener o qué situaciones tendría que haber en una familia para que la consideremos sana y funcional? Pues tendría que haber, para empezar, un ambiente de amor, ¿no? O sea, tendría que haber amor, tendría que haber figuras presentes, o sea, padre, madre, hermanos, o sea, tendría que haber figuras presentes. Tendría que no haber condicionamiento de los vínculos, o sea, el vínculo tendría que estar ahí desde esta forma relativamente incondicional, como de aceptamos quién eres y eres parte de nuestra familia y no te condicionamos la pertenencia. Y creo que entonces, en sentido estricto, estos factores ayudarían a que la persona se desarrolle de manera libre, con una autoestima estable, respetuoso de los límites. En una familia tiene que haber límites. Gente, por favor, entiendan esto, ¿no? Sí. O sea, los niños o niñas no pueden hacer lo que se les dé la gana. O sea, tiene que haber límites, tiene que haber autoridad, tiene que haber negociación, tiene que haber muchas cosas, ¿no?
Pero Entonces, ojo, los límites tienen que ser adaptativos y flexibles. Exacto. No, ni Y muy rígidos amorosos. ni muy porosos. Claro, Ajá. y amorosos. Es como, a ver, no puedes madrearte al niño porque no se quiso lavar los dientes, ¿no? Pero tampoco le puedes dar a elegir si se los va a lavar o no cuando estamos hablando de un niño pequeño que necesita formar hábitos, ¿no? No sé si les pase a ustedes, pero de esto que dices, Betso, lo que veo más comúnmente es el condicionamiento del afecto. Sí. O sea, Ajá. y el condicionamiento del vínculo. Déjenlo como poner muy claro para que Date. lo puedan vivir o lo puedan entender como quienes nos escuchan. Es cuando tú sientes que si haces o dejas de hacer algo, se te limita, se te desvincula, se te limita el afecto o se te desvincula de la relación. Sí. Es este papá, esta mamá o estos hermanos que cuando tú no hacías lo que ellos querían o lo que ellos esperaban de ti, entonces llevaban acciones concretas que te hacían creer que te querían menos. Sí, O te o que hacían- te decían, o sea, que te decían literalmente el rollo de, a ver, si no haces, ay, qué feo, si no sacas 10 en matemáticas ya no te voy a querer, ¿no? Ajá, O si no le das el beso a la abuela, no vas a ayudar a tu abuela, entonces ya no te vamos a querer. claro. Perdón, ¿no? Ajá. Así. Ajá, Claro. o sea, creo que un ejemplo muy bueno es el clásico papá o mamá ultra perfeccionistas, Ujú. ¿no? O sea, por decir, yo crecí en una familia con un papá con TOC y mega perfeccionista, Ujú. ¿no? Entonces, permanentemente yo tenía esta sensación de que si hacía algo mal o me salía un poquito del camino o de lo esperado de mí, Ujú. el afecto se me iba a A retirar. retirar. ¿No? Ujú. O sea, o que iba a haber algún tipo de consecuencia mega duper nefasta. Ujú. Ujú. Y eso me hizo, evidentemente, una niña muy ansiosa, Sí, Ujú. claro. ¿no? Claro. Sí. Yo voy a identificarme mucho con eso, Marta, porque yo les conté en el episodio de trastorno antisocial, ¿no? Justo yo tuve un papá narcisista, justo este papá en el que, o sea, él era el centro de todo y entonces todos bailábamos a su alrededor de puntitas para no molestarlo, porque además como él era el proveedor y era muy buen proveedor, pues no lo podías perturbar porque su trabajo era salir a ganarse el pan y entonces él tenía que llegar a la casa y la casa tenía que estar limpia, perfecta, con comida, hijos perfectos. Ya teníamos, o sea, cuando él llegaba el viernes de trabajar, nosotros ya teníamos que haber hecho la tarea. O sea, ya teníamos todo que estar dispuestos solo a recibirlo y contemplarlo, porque Ujú. literalmente mi papá llegaba a sentarse a ver la televisión, ¿no? Ajá. O sea, llegaba como de estoy cansado, no quiero hablar. Normalmente llegaba con el ceño fruncido porque además tenía un temperamento muy intenso, ¿no? Entonces llegaba con el ceño fruncido, se sentaba y ya no podíamos hacer nada. O sea, mi mamá, mi hermano y yo teníamos que dedicar nuestro viernes, sábado y domingo a contemplarlo y a preguntar qué podíamos hacer o qué no. Y dependía si él quería dormir, si quería salir, ¿no? Entonces así vivimos mucho tiempo. Y ya les había contado en ese episodio también, pues mi mamá también tiene TOC, ahorita ya vive mucho más relajada, pero mi mamá también tiene TOC, entonces mi mamá siempre fue muy metódica y muy perfeccionista para las cosas. Y si tú juntas el papá narciso con la mamá TOC, pues entonces Sí, sí, obtienes sí, sí. niños que tienen que, o sea, niños, bueno, tengo mi hermano como que se disoció y dormía y ya, pero yo sí me volví una niña muy ansiosa. Es que creo que esas precisamente son las dos opciones, ¿no? Sí. O te disocias de esas expectativas Claro. y evades, que por decir mi hermana es más así. Ajá. Sí. O te compras todo el rollo de que tienes que ser perfecta, entre comillas, Claro. y te Mm. vuelves súper ansiosa y súper autocrítica y... Sí, mira, Sí. yo me acuerdo que, o sea, yo siempre tuve muy buenas calificaciones. La verdad es que a mí en la escuela me fue muy bien, pero siempre había como ciertas cosas que eran mi talón de Aquiles. Deportes era mi talón de Aquiles. Seguro mis profes de educación física que sepan que ahora me gusta hacer ejercicio van a decir qué pedo, ¿no? Porque yo no corría ni por mi vida. Y bueno, matemáticas. Las matemáticas siempre me costaron mucho. Y entonces normalmente mi promedio era de 9, entre 9 y 10, ¿no? 9 punto algo, no menos que. Si en matemáticas me iba mal y sacaba menos de 9 en el examen, había o sea, yo ya tenía esta sensación de fracaso muy fuerte, ¿no? Porque ya sabía que iba a llegar a ser como, o sea, a lo mejor sacar 8.5 en matemáticas era muy bueno para alguien más. Pero yo llegaba a mi casa a escuchar a mi papá decir, pues si los demás padres quieren hijos mediocres, ese es problema de ellos, ¿no? Yo quiero Sí, hijos sí, de sí, sí, 10. sí. Ujú. Y entonces había mucha ansiedad, ¿no? O sea, eso, interiorizas mucha ansiedad. Y obviamente en esta ansiedad del perfeccionismo también se te olvidan las habilidades sociales. En algún momento acabas en un rollo de, ¿qué hago? Pues soy perfecta o soy buen pedo. Y entonces acabas, pues no, o sea, bueno, yo acabé siendo esta hija como de, no quiero molestar a nadie, no quiero perturbar, no quiero ser un problema. Y además, si alguien se está identificando conmigo como con estas figuras tan rígidas, sabe que los hijos que vivimos o que venimos de padres con expectativas altísimas, solemos ser hijos que cargamos mucha culpa de defraudar.
Como que nunca queremos defraudar, ¿no? Sí. Ayer precisamente compartí, bueno, ya cuando salga el episodio habrán pasado unos días más, pero compartí en mi Instagram de Psicobetsa una publicación de cómo se ve la ansiedad en los adultos funcionales. Y justo es así, o sea, esos somos los hijos de padres perfeccionistas, ¿no? Claro. Donde entonces a lo mejor integras esta parte de ser productivo, de ser exitoso, entre comillas, o de hacer lo que sea, pero siempre hay una carga, una cuota de ansiedad y de terror al fracaso tremenda, ¿no? Entonces, si nos están escuchando y ustedes se han sentido en algún momento aterrorizados de fracasar y defraudar, esto viene de su sistema familiar, ¿no? Donde no se permite fracasar. Claro, fíjate, es que como al final, como si había una especie de condicionamiento del lugar, del condicionamiento del afecto o de condicionamiento del vínculo, si hay una búsqueda interna constante por mantenerlo y preservarlo. A mí me pasaba mucho con la culpa. O sea, yo soy el más culpígeno de la vida. No, Ay, porque, Juan, no. no, o sea, te lo juro. No, pero ¿sabes? Porque hay, o sea, en mi caso, con mi familia, por ejemplo, mi mamá, pues no es esta mujer así limitante, rígida, no, para nada. Pero sí era esta mamá hiper vulnerable que aparte viviendo con una discapacidad, pues por lo mismo era como súper vulnerable y muchas veces como no pudiendo sostener, ¿no? Entonces no pudiendo sostener el enojo de un niño o el berrinche de un niño o el no sé. Y su mejor recurso, lo mejor que podía hacer en ese momento para poder, porque era lo que le funcionaba para controlarme, era retirarme la palabra. No, y eso es lo más doloroso del mundo. No, pero aparte de todo. La negación de tu existencia, literal. No, pero aparte de todo, y aparte victimizada, mi pobre y santa madre en ese momento, ¿no? Entonces imagínate esa combinación que me hacía sentir matadora. Con una culpa, matadora y así en el cora, ¿no? Porque me hacía sentir con una culpa constantemente de que si de repente estaba emocionalmente exacerbado por la razón que sea que un niño esté emocionalmente exacerbado, no era sostenido. Y aparte de no ser sostenido, eras malo. Sí, porque aparte era como de, o sea, tu exaltación me incomoda. Ajá. Y entonces me retiro y quédate tú solo con tu exaltación. Ajá. Y con saber que la consecuencia de eso es que me retire. Ajá, claro. Ajá. Wow. O llore. Eso está más cañón. O sea, no, o llore porque entonces, o sea, no te lo digo, pero un poco lo que se comunica. Tú me hiciste llorar. Tú me hiciste llorar. Ay, no. O sea, pero y entonces Juano en esta onda de yo nunca quiero causar un problema, me lo voy a aguantar. Pues no, y eso iba a decirte, porque además cuando eres hijo único, o sea, cuando hay varios hijos, esa responsabilidad, esa culpa es compartida, ¿no? Porque de repente siempre hay como policía bueno y policía malo, pues siempre hay el hijo bueno y el hijo malo, ¿no? Claro. En mi caso, ya después hablaremos de eso, ¿no? Yo siempre fui, en teoría, yo iba a ser la villana y ahora resulta que yo soy la hija buena. No lo sé, la verdad, no sé cómo resultó eso. No, yo siempre he sido la hija, entre comillas, mala. Ovejera. Pero cuando eres hijo único como Juan, ¿no? Ajá. No hay a dónde repartir esa responsabilidad, ni hay a dónde repartir la culpa, ni hay dónde repartir el rol, porque entonces tú eres el hijo bueno y malo a la vez. Y el asunto es que ustedes saben que los niños no pueden entender que en una sola persona coexistan la bondad y la maldad. Y entonces tienen que disociar y cuando no pueden disociar entran en una angustia muy severa. Claro. Entonces cuando tú tienes que asumir que eres el niño bueno y malo al mismo tiempo, pues entonces es más fácil que te decantes hacia pensar que eres malo. ¿no? Que eres un mal hijo, hace sufrir a tu mamá. Ajá. Y que por lo tanto desarrolle conductas compensatorias. Totalmente. Siendo muy bueno, ¿no? O intentando ser muy bueno. Ajá. ¿No? O complaciente. O que suprimas tus necesidades o que tus permen mis emociones. límites, o sea, que los límites sea difícil ponerlos. Y eso, o sea, ojalá pase con la familia, pero eso se va reproduciendo posteriormente en las siguientes relaciones de amistad, de pareja, de trabajo. ¿No? Exacto. Es fíjate que yo hace poco le decía a mi terapeuta esto, ¿no? Le decía, yo no tengo problema si a mí me presentas así de Betsa, te presento a Chuchito, Petra, y a Petra le cagué, le caí fatal, no me importa. O sea, la verdad es como, ay, pues no le va a caer bien a todo mundo. O sea, lo entiendo, no me importa, ¿no? Pero cuando es alguien a quien yo estimo, con quien ya tengo un vínculo, y ese alguien por alguna razón, después de que tenemos ya un vínculo, me rechaza o se distancia o me hace sentir mal, ahí viene eso a mí me rompe, ¿no? O sea, me ha pasado muy pocas veces que de repente alguien que yo quiero me deje de hablar. Me ha pasado muy pocas veces, ¿no? Pero es una parte que a mí me rompe porque justo entro en esto de, o sea, tú sí me conoces y ya no me quieres, ¿no? Ajá. Porque justo en este perfeccionismo
como que estas expectativas de gente que no me conoce no me importan, pero las expectativas que tenga la gente que me quiere sobre mí sí me pesan mucho, porque viví en una familia así, ¿no? Una familia que la verdad es que, al menos en mi caso, pasó una crisis. La crisis más fuerte de mi familia fue cuando mi papá se jubiló, ¿no? Porque entonces seguía siendo proveedor, pero ya no tenía justificación para decir voy y me parto el lomo, porque literal decía me parto el lomo, ¿no? Voy y me parto el lomo 45 horas a la semana trabajando para que ustedes tengan lo que tienen. O sea, no, pues ya se jubiló, recibió su pensión, ya él estaba súper tranquilo en la casa. Y entonces ahí fue cuando yo entré en esta parte confrontativa de decir, no somos tus secretarias, no vivimos para ti, no tenemos por qué vivir para no incomodarte. Entonces tú adáptate a nosotros tres, porque nosotros tres tenemos una vida familiar. Bienvenido si quieres, eres abrazado, y si no quieres es tu problema, ¿no? Y ahí se revolucionó todo y la situación funcionó mucho mejor. O sea, creo que se volvió muy funcional, porque sí creo que todos estábamos en esta sensación de suprimir nuestras necesidades con tal de no molestarlo a él y de no incomodarlo. Y ¿sabes qué, Betso? No sé si esto te pase a ti, pero cuando las heridas vienen, ¿no? Desde una edad muy temprana y vienen de nuestro sistema familiar, yo, Marta, en lo personal, creo que las aprendemos a manejar, pero realmente nunca desaparecen del todo, ¿no? Y la herida que yo percibo que me dejó el crecer en un sistema familiar como perfeccionista es de insuficiencia, sí, ¿no? Entonces hay como esta pelea, como pelea interna en mí en donde quiero poner límites y los pongo y soy firme con mis límites, pero el sentimiento de insuficiencia lo tengo que apapachar mucho porque no se me va. Sí, que a ver, yo creo que ese tema, o sea, es que tocaste un punto súper álgido, ¿no? Ese tema merece temprano en el podcast. Sí, pero merece su propio episodio, porque acuérdense que hemos pensado en hablar de esta parte del síndrome del impostor, que seguramente mucha gente que nos escucha se ha sentido así y que además hay un rollo de, o sea, si no cumplo las expectativas o si veo por mí misma o por mí misma, no soy suficiente. Y esa herida como dices, se traslada a todas las áreas de tu vida, ¿no? Hasta el rollo en el que dices, a ver, mi amiga está siendo absorbente y demandante, le voy a poner un límite. Y a lo mejor en el momento en el que el enojo te ayuda a poner el límite, te sientes bien, o a tu mamá, o a tu papá, o a tus hermanos, ¿no? Pero después viene esta parte de, ¿y si no soy suficientemente bueno? ¿Y si estoy defraudando expectativas? ¿Y si entonces ahora yo soy el hijo malo porque esto? ¿no? O Entonces, si me quedo solo, ¿no? Porque además la familia condiciona, como decía Juan, la familia condiciona esta pertenencia. Entonces es como, tú nos pones límites, entonces tú ya no perteneces, a ti ya no te juntamos. Exacto. Ahorita que hablábamos de esto, de las heridas, a ver, primero me gustaría decir algo bien importante. Las heridas siempre están, ¿no? O sea, es algo que inclusive permean nuestra personalidad. Hay una teoría que habla de 5 heridas en particular que las podemos como nombrar como rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Pero a lo que voy, lo que quiero decir es, estas heridas sí pueden venir y muy probablemente se gestan en el núcleo familiar, pero una de las máximas es que todo sistema tiende naturalmente a la homeostasis. Sí. Y cuando entendemos cómo funciona y cómo de alguna manera está, cómo están gestionada esa homeostasis, entonces podemos entender por qué la persona se siente humillada, traicionada, rechazada, tratada de manera injusta o traicionada. O sea, podemos entenderlo porque eso que pasó en ese momento en su vida, con su familia, el cómo se le condicionó, digamos, y cómo gestionó ese condicionamiento del amor, va a hacer que posteriormente desarrolle ciertos rasgos de personalidad. Sí. O incluso ciertos trastornos psicológicos, ¿no? Por decir, en mí, la forma de protestar como a esas expectativas imposibles, ¿no? Fue mi trastorno de alimentación, ¿no? Es así como de, se te acabó tu hija perfecta. Sí, claro. Mira, y como no lo puedo decir o no tenía en ese momento las herramientas para decirlo directamente o siquiera reconocer que eso era lo que me estaba pasando, es como de ¡pum! Ahí va el síntoma, ¿no? Sí, en mi caso fue igual, un poco con el trastorno de alimentación, pero creo que se dio después porque justo había esta expectativa. En mi casa había una regla y era que no se hablaba de lo incómodo. O sea, de eso tenemos que hablar. Sí, era regla, obviamente era una regla tácita,
Porque si dices, oigan, aquí no se habla de lo incómodo, pues ya se vuelve incómodo, ¿no? Entonces el rollo era como, no hay problemas, no se habla de Tiene mucho eso, sentido. nadie Sí. pelea. Ya sabes, de repente mi mamá se quejaba conmigo de mi papá como de, ay, es que tu papá tal, pero eran 3 palabras y ya. O yo me quejaba de mis papás con mi hermano, pero 3 palabras y ya. O sea, era eso. Y lo que ocurrió fue que cuando yo me di cuenta de que la única manera de hacer que el sistema se moviera, y no me di cuenta racionalmente, ¿no? Sino cuando yo me di cuenta que algo tenía que cambiar porque me estaba consumiendo la anorexia porque tenía que cambiar. Entonces fue cuando me volví esta adolescente iracunda. Y entonces fue el rollo de, no se puede hablar de lo incómodo, pues yo te voy a gritar en tu cara lo incómodo, o yo voy a hacer la incómoda, o yo voy a poner así como de, pues no. O sea, sí, contestaciones horribles. O sea, ahora, muchos años después, como a mis 20 y algo, me disculpé con mis papás, los invité a comer un día, ya que no vivía con ellos, y les dije que de verdad les quería pedir una disculpa con todo mi corazón por haber sido una adolescente tan hiriente y tan grosera. Les expliqué un poco lo que había entendido a partir de mi proceso terapéutico, pero sí me quise disculpar porque sé que al menos en mi caso, y ahorita creo que voy a otro punto con eso, ¿no? Pero al menos en mi caso sé que todas estas cosas vinieron desde una intención de amor. O sea, entiendo que mis papás estaban haciendo lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y que entonces ellos querían protegernos y cuidarnos. Y parte de eso era protegernos de la incomodidad, ¿no? Y entonces, bueno, ya resultó en esta parte donde yo me volví muy hiriente. Después me disculpé, las cosas quedaron bien. Y justo voy al punto de que hay de casos a casos. Porque cuando yo ya pude trabajar esto en mi proceso terapéutico, dije, a ver, yo no vengo de una mala familia. Vengo de una familia con malas prácticas muy culturales, muy interiorizadas, de papás que tuvieron familias muy extrañas. O sea, la familia de mi mamá completamente evasiva, ¿no? Totalmente en el rollo evasivo de no vamos a tocar nada. Y la familia de mi papá excesivamente confrontativa, peleonera, hiriente, muy violenta, de hecho, muy violenta. Y entonces como que mis papás decidieron que lo mejor que podían hacer era mantener la paz, ya sea con la opresión de un papá dictador, ¿no? O con la evasión de una mamá que... de aquí no pasa nada. ¿No? Así. Pero hay de casos a casos. Entonces justo a eso quiero ir. A ver, una cosa es decir, vengo de una familia amorosa con padres que cometieron errores, pero que trataron de darme lo mejor que podían, a decir, vengo de una familia del terror que constantemente me suprime, que constantemente... O sea, que estas heridas que hablas, Juano, no vinieron de una como no intencionalidad, de un error de crianza, sino que vinieron de una intención, ¿no? Sí, y como ahí, realmente de violentar o abusar. Claro. Y ahí yo tengo devaluar. un caso muy cercano, que de hecho la persona que nos escucha es una familiar que yo quiero mucho, ¿no? Y que sabrá que estoy hablando de ella porque nos escucha también. Ahí, en el caso de ella, sus papás decidieron abiertamente suprimir su existencia. O sea, fue como de, como tú no eres la hija que nos satisface, como tú eres una hija incómoda que como que no te acabamos de entender, tuvieron una hija 5 años más chica y entonces a ella la suprimieron por completo. Fue como, tú no cuentas, a ti no te damos dinero, a ti no te damos atención, a ti no te damos recursos. Pero o sea, si te desapareces nos ayudas más. Y volvieron... Qué doloroso, güey. Súper doloroso. Y volvieron a la hija chica el centro del universo y la volvieron literalmente hija única, porque fue a la que se le pagó departamento, universidad, libros, etcétera. Y perdón, Betso, pero ¿a razón de qué? A razón de que no hacían match. O sea, a razón de que, bueno, mi prima, de la que estoy hablando, no diré su nombre, pero tú sabes quién eres, que quiero mucho. Ella siempre fue como muy crítica, más temperamental, como muy aventada, muy, oye, esto no está bien. O sea, justo pues era como, chivo expiatorio, justo ¿no? era chivo expiatorio que decía, a ver, no podemos no hablar de esto es incomodísimo, etcétera. Mientras la otra es una mastermind de la manipulación y entonces manipulaba a los papás. Además, la chica siempre enferma, o sea, la hija chica siempre enfermiza, siempre roñosa, siempre alérgica, siempre todo en la vida, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue suprimir, ¿no? Ya muchos años, o sea, ahorita ya tiene 43 años. Ya cuando ella quiso acercarse a sus papás como a decir, quiero sanar esta relación y todo, lo único que recibió, esta es la parte más dolorosa, ¿no? Lo que ella recibe es más negación y más gaslight en el rollo de, no tengo idea de qué me hablas. Nosotros siempre te hemos querido igual. Nosotros siempre hemos hecho todo por ti. Y aquí la que tiene que cambiar eres tú. O sea, literalmente, aquí la que tiene que cambiar eres tú para poder pertenecer a nuestro sistema familiar. ¿Tenías duda? Qué cosa tan horrible. De que te negamos y que te ninguneamos. Sí, de que te excluimos. Te excluimos, que te peluceamos. Sí, aquí Tómala. está. Entonces, por eso digo, a ver, Qué fuerte. No hay comparación entre padres amorosos que se equivocaron y padres del terror, que ahorita hablaremos de más casos del terror. Sí. O sea, justo como hablando de todo esto, yo tengo me cuesta mucho trabajo, o sea, sí tengo un issue con esta onda de decir,
es que mis papás hicieron lo mejor que pudieron y esas eran las herramientas que tenían en esos momentos, ¿no? O sea, que sí lo veo, pero para mí siempre ha sido necesaria esta otra parte, que obvio se puede dar o no, porque eso no depende de mí, de que se reconozca así, hice esto sin querer, pero entiendo que mi conducta te afectó de esta manera, ¿no? Exacto, sí. que haya un reconocimiento del daño. Que haya cierta responsabilidad y validación de, ok, o sea, puedo decirte que lo hice con las mejores intenciones, pero entiendo que salió el tiro por la culata y voy a sostener eso. Sí, y lamento mucho verte afectado así. O sea, creo que esto que estás diciendo, Marta, es la diferencia enorme para sanar una relación familiar. Ajá. ¿No? O sea, cuando un papá o una mamá es capaz de llegar y decirte como de mi intención era la mejor y entiendo que la forma no fue la adecuada y lamento haberte lastimado y lamento haberte alejado, ahí sanas el vínculo. Exacto, ¿no? porque neta tenemos que reconocer que a veces lo más importante no es la intención, sino que son los resultados y necesitas sostener las consecuencias de esos resultados claro. y decir, perdón. Sí, como decir, la cagué, no me las sabía todas, ¿no? A mí lo que ayudó mucho a sanar mi relación con mi papá, por ejemplo, fue entender que mi papá fue un niño no amado en lo absoluto, ¿no? Mi papá fue el de en medio de 10 hijos. Cuando mi papá nació, el hermanito mayor que tenía 2 años se murió de neumonía. Entonces mi papá fue el hijo ignorado por siempre, que vivía llorando en la cuna porque nadie lo pelaba. Y cuando mi abuela paterna murió, que murió a los 98 años de edad, una de las cosas que a mí más me conmovió fue cuando mi papá llega y me dice como de, ¿tú crees que yo fui un buen hijo? Yo le dije, pa, fuiste el mejor de los hijos. O sea, tú la llevabas de vacaciones, tú solventabas sus gastos, tú siempre fuiste amable con ella, nunca fuiste grosero. Me decía, es que nunca me dijo que me quiso. Nunca me dijo que me quería. O sea, mi abuela se murió a los 98 años. O sea, que ya vivir 98 años, o sea, perdónenme, pero es vivir tiempo extra. Y tuvo todo ese tiempo extra y jamás en la vida se le ocurrió decirle, hijo, gracias, te amo, eres un buen hijo, te quiero, nada, ¿no? Cuando a mí me cae ese 20, o sea, yo ya había sanado la relación con mi papá, pero cuando a mí me cae ese 20, entendí todas esas veces que mi papá llegó haciéndose responsable de sus formas a decirme, es que yo sé que me desespero y me violento y yo sé que grito, pero es que a mí nadie me enseñó cómo ser un padre amoroso, es que a mí nadie me enseñó cómo entender. Ahí acabó de amarrar todo, ¿sabes? Claro. Porque dije, ¿cómo puedo esperar que mi papá, que sí fue un padre muy amoroso en su forma y muy juguetón y muy bromista, dije, ¿cómo puedo esperar que este hombre se acercara desde una forma vulnerable a decir, cuéntame cómo te sientes y te valido, cuando su madre nunca le dijo que lo quería, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa es una parte importante también de entender, o sea, de hacerse cargo de la responsabilidad de tus actos, a lo mejor hasta asumiendo tu propia historia. Claro. Y la historia que cada uno de nosotros se va contando. Ahorita que decías esto, Marto, pienso en la diversidad de escenarios, ¿no? Como en lo que nos cuenta Betsa en este momento, donde hay la posibilidad de un padre que, o sea, más o menos con lo que fue viviendo, pudo vulnerarse ante su hija y como de repente tocar esto y dar este recurso. Me parece que eso comparto muchísimo esto de, eso es de lo más importante para poder sanar la relación. Yes. Pero también en la diversidad de escenarios, hay veces que esas posibilidades no existen. Sí, ¿no? sí, de acuerdo. Y entonces, como no existen esas posibilidades, como también el caso que nos decían hace un momento, ¿no? De esta mamá que anulaba, bueno, estos papás que anulaban la existencia de una hija, que pues claramente ahí no lo vamos a poder tener. O inclusive padres que ya no están físicamente. Sí. Padres ¿Cómo arreglas algo con alguien que ya murió? O con alguien que ya claro. murió. Es como justo la historia que tú comienzas a elaborar con los recursos que ya tienes, ¿no? Sí. Y en ese sentido, creo que en la diversidad de escenarios podemos buscar digamos, como este reconocimiento del daño, pero también podemos en otros escenarios como si armar y reconstruir la propia historia en un proceso terapéutico, por supuesto, ¿no? No se trata de psicotizarnos y inventarnos una historia. En la fantasía, claro. Sí, a ver, justo voy a poner aquí, a ver, ojo, en un proceso terapéutico, por favor, este suele ser el gancho para las constelaciones familiares. No vayan a las constelaciones familiares, no vayan a la terapia de vidas pasadas, ni estas terapias de intervención de sanación de su historia familiar.
la manera de arreglar la historia familiar es en el proceso terapéutico. Sí. No psicotizándose en una constelación donde te dicen, es que tu bisabuela fue violada por un navegante mercante y por eso a ti te da miedo el agua. No mames. Porfa, no mamen. O sea, que eso solo abre cosas que luego los mismos que están haciendo la constelación no saben ni pueden cerrar. Please no se expongan a ese tipo de... Ya. Bueno, No, justo. Evita eso, Titi. Sí, solo quería hacer ese disclaimer. Ok, perfecto. sí, a ver, yo creo que sería importante como hablar de esta parte de como hasta dónde podemos entender una familia que ha sido relativamente disfuncional, a lo mejor hasta por un tema cultural, ¿no? Ujú. Seguramente les pasa a ustedes con sus usuarios de terapia, ¿no? Que conocen familias donde dicen, bueno, esta familia está tratando de deconstruirse. A lo mejor tiene herramientas, ahí te tiene la de dónde cortar, herramientas, ¿no? a lo mejor viene de una familia súper tradicional, súper religiosa, pero están tratando de ser más abiertos o de construirse en la diversidad. Ajá. O sea, como que entendemos que por lo menos hay la buena intención de cambiar, porque a mí, si hay algo que me hace feliz, muy feliz, es cuando tengo o terapia familiar o terapia de mamá e hija o alguna cuestión así, donde la mamá o el papá dicen como de, mira, esto para mí es nuevo, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Ujú. Y si me puedes dar algo que pueda leer, ¿no? Ujú. O si puedo, eso es bien lindo, ¿no? Entonces eso es como de, sí, identificamos que estas familias pueden fallar, pero pueden fallar desde el amor. Ahora, ¿cómo sabemos, y eso me gustaría que habláramos ahora, cómo sabemos cuando sí son familias que ya tienen trazos bien patológicos, Ujú. donde ya estamos cayendo en un rollo, perdonen el uso de la palabra tóxico, ¿no? O dañino, donde ya son familias donde lejos de que se haga un modelo de crecimiento, se suprime y se daña al individuo para siempre. Claro. Ay, Dios mío. Es que la línea es como muy delgada, ¿no? Ujú. ¿Estaría No en la sé. intención? O ¿Mandé? sea, ¿estaría en la intención o estaría a lo mejor incluso en el perfil de personalidad de los padres? Sí, o sea, yo creo que lo más importante es tener como esta disposición o apertura a hablar o cambiar, ¿no? O Sí. sea, sí, o aprender algo nuevo o a entender qué hay dentro de tu cabeza, ¿no? Como explícame en ese universo complejísimo que está dentro de tu cráneo, qué está ocurriendo. O sea, creo que si no existe esa disposición a comunicarse o experimentar comunicarse, ¡ay! ¿Por Ujú. dónde empezamos, yo, no? yo diría que, no sé, a mí me pasa que creo que hay familias donde la comunicación está tan viciada, Ujú, tan herida y el resentimiento es tanto ujú. que es difícil que puedan llegar a elaborar líneas de comunicación efectivas. Pero sí creo también que inclusive trabajando, discúlpeme si esto suena un poco cursi, pero con la madre más narcisista, el padre más narcisista, antisocial, violento. psicópata, violento, si existe la disposición y si hay un momento donde esta persona pueda percibir en cierta medida que está siendo entendido, que está siendo entendido exactamente dónde está roto, qué lo rompió, entonces puede sensibilizarse para poder abrirse. Sí, como esta cuestión de, o sea, nadie se puede comunicar de armadura a armadura. Tiene que ser de vulnerabilidad a vulnerabilidad. Claro. Y aquí ¿no? voy a retomar algo bien importante que haciendo hincapié en esto que estás diciendo, que decía JP en el episodio de Teorías de la ¿Sectas? Conspiración, ¿no? Sí. Que decía, hay que tener esta disposición de escuchar al otro y disposición de cambiar de opinión. Ujú. Entonces, justo si incluso en la madre más narcisista, en el padre más antisocial y violento, si hay esta pequeña disposición a ser escuchado, a escuchar y cambiar de opinión, Claro. igual hay esta posibilidad, Ujú. ¿no? Claro. Pero si no hay, No se puede, si hay claro. tanto rencor, si hay tanto vicio de alguna Sí. manera en los vínculos, yo creo que eso es lo que ya no ayuda. A ver, yo creería también que, o sea, familias que están muy complicadas o que sí ya son un entorno muy dañino, son familias, por ejemplo, donde hay adicciones, ¿no? Ok. O sea, Ujú. familias donde hay uno o más miembros adictos, donde hay un consumo de sustancias exacerbado, donde entonces, porque, a ver, recordemos que la parte aquí del consumo de sustancias es la evasión del contacto con la realidad. No, Ujú. no importa si estamos hablando de comida o de alcohol o de drogas o medicamentos, ¿no? Aquí la parte importante es que en una familia de adictos lo que hay es evasión de la realidad. Y mientras no haya este aterrizaje en la realidad,
no hay mucho que cambiar. Creería eso. Creería familias marcadas por la violencia, ¿no? Violencia física, violencia psicológica o sexual, ¿no? Familias donde hubo abusos, violaciones, golpes, tortura, incluso Incesto. porque incesto. A mí me ha tocado trabajar con personas que vienen de familias donde la forma de los padres de disciplinar implicaba actos de tortura. Me tocó hace tiempo trabajar con una chica que cuando ella tenía como esta edad de 1 año y medio, 2 años, que están como toddlers, ¿no? En esta etapa, la mamá se desesperaba tanto que la metía en la jaula del perro. Y la dejaba horas en la jaula del perro porque ya no sabía qué hacer con ella, entonces la encerraba ahí, ¿no? Me ha tocado trabajar también con personas que justo en esta forma de disciplina es no solo te retiro el habla y te retiro el afecto, es te dejo en una casa sola, o sea, a ti niño o niña completamente en soledad, en una casa oscura y vacía durante horas, como de, como te portaste mal, niña de 5 años, te quedas en la casa encerrada a oscuras y a ver a qué hora regresamos. No. Y tú que son propiamente tortura, ¿no? Claro. O sea, que es tortura psicológica. Y claro que me ha tocado trabajar casos de gente a la que le apagaban el cigarro en la mano, gente a la que la golpeaban con utensilios de cocina. O sea, como donde ya la violencia es tal que ya siento está más allá de la posibilidad de que una madre o un padre violento diga, sí, o sea, estuvo del nabo que te encerrara en una jaula, pero pues no. O sea, como que siento que hay algunas cosas que van más allá de abrirse a una disculpa o una solución. O sea, creo que también familias que tienen mal pronóstico, no tan mal pronóstico como esto que estamos hablando, no, pero una es donde los padres son como completos analfabetos emocionales. Sí. O sea, que literal las emociones es como, no tengo idea de qué es esto, ni con qué se comen, ni cómo se manejan, ni cómo se hablan, ni nada. Y por lo tanto, crían a sus hijos de igual manera. Y es como, pues nadie sabe ni cómo hablar de sus emociones, ni cómo comunicarlas, ni presentarlas, ni necesidades, ni nada. Y se vuelve un cagadero, ¿no? Porque no se puede arreglar nada así, obviamente. O también familias como mega sobreprotectoras y amalgamadas que no permiten que los hijos se vuelvan adultos o lleven a cabo como este proceso de individuación a través de la victimización, el chantaje, ¿no? O sea, esas familias también soy como de madres, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí. Fíjate, déjame contarte de una experiencia que para términos de guardar la privacidad voy a llamar mi experiencia con Ana. Ok. Cuando yo... ¿Es esto una historia erótica? Erótico afectiva. Como los viernes de desconocer a la comadre. Legendario, güey. Legendario. Necesitamos una playera. Necesitamos playeras de psico para llevar. Sí, así como sus frases para llevar. Y así de viernes de desconocer a la comadre. Psicoterapia. Camos, porfa. Psicoterapia para llevar hot. No, a ver, les voy a contar mi experiencia con Ana. Cuando yo salí de estudiar nutrición, terminé la carrera de nutrición, comencé a trabajar en una casa hogar. A mí los niños no se me daban, pero como tenía necesidad de trabajar, pues me dijeron, ¿te gustan? Me encantan, me fascinan, es lo máximo. Sí, claro. Ay, sí, los niños, wow. Sí, el hambre es el hambre. Soy Barney el dinosaurio de los niños. Casi. Y entonces, pues, conocí diversidades de casos y entre ellos estaba el caso de Ana, ¿no? Una niña que cuando llega a la casa hogar llega violentada de múltiples formas, con objetos sexualmente. De lo menos era dejarla en la calle, pero ojalá hubiera sido en las calles porque alguien la hubiera podido recoger. La dejaban en el patio. De los peores, los castigos eran con agua fría. La metían a tanques de agua fría. O sea, había sufrido niveles inimaginables de violencia. Lo cual hace que cuando ella llega a esta casa hogar, llega claramente violentando, ¿no? Y una de las cosas que me llamó más la atención es que los momentos más críticos eran a la comida. O sea, me aventó la milanesa, pero la sopa, pero el pastel, pero me aventaba todo en la cara. O sea, y de verdad, por más que intentaba ponerle, me aventaba todo. Pero lo que más me sorprendía era la cara de terror de esta niña cuando yo no hacía nada más que recoger y pues, cuando tiras tu comida, pues ahora tendrás que esperar hasta la siguiente comida porque esa es la consecuencia directa de... Y platicando con la psicóloga,
porque ahí apenas estaba a la mitad de la carrera de psicología, yo creo. Ella me decía, es que para ella es tan amenazante que tú no hagas nada, Sí. que tú no la violentes. Sí, le estás rompiendo su normalidad. Sí, y es, o sea, pero aparte de todo lo vive con un ¿qué me va a hacer? Sí. Sí, o sea, sí. si hago esto y esto y no me hace ¿Cómo se la nada, va a cobrar? ¿cómo se la va a cobrar? Sí, estoy esperando un rebote que nunca llega, ¿no? Ajá, exactamente. Esto pasó en el gobierno de Rafael Moreno Valle cuando justo estaba la política de que todos los niños tenían que estar, irse adoptados a como de lugar. Cuando de repente llegan a hacerle la evaluación porque esta niña iba a ir en adopción, lo que decía la hoja de evaluación era, esta es una niña sana y feliz. Y así se la dieron a unos padres. ¿Qué? Lo cual no duró No ni puedo. una semana. No, claro. Porque la niña tenía rasgos ya psicóticos. O sea, Sí, evidentemente claro. después de haber vivido este nivel de abuso y violencia. No, un trauma gigantesco. No, 3. O sea, el haber vivido lo de sus papás, pero 2 veces que estuvo con familia y la familia lo regresó. Sí. La familia sin estar preparada ni tantito Sí, respecto no. a toda la historia de esta niña. Y ahí la pobre niña, el mensaje que recibiera, la que no funciona eres tú, nadie te va a querer. Efectivamente. Sí, estás rotita, ¿no? Exacto. Y entonces yo dejé de ver a esta niña después de que yo me salí de trabajar de ahí. Pero a lo que voy es que las heridas de abuso, de violencia, inclusive pueden hacer que posteriormente se vayan gestando más heridas. Sí. Ujú, Que se ujú. vayan dando condiciones en el individuo que vaya haciendo que después de vivir esto tan doloroso, siga rompiéndose. Y Claro. se siga rompiendo y se siga rompiendo. Y lo quiero poner en el contexto de todo esto se puede sanar en familia, pero también todo esto se puede seguir destruyendo en las siguientes familias. Sí, por supuesto. Y que además implica un trabajo. A ver, cuando además eres un niño y que estás en este estado de indefensión, ahí lo que esa niña necesitaba, Juan, era un equipo trabajando todo el tiempo con ella en su autoestima, en la reconstrucción de vínculos de confianza y obviamente un equipo terapéutico que asesorara a los padres adoptivos también, como de, a ver, te Claro estás que llevando sí. a esta niña con Ujú. estas condiciones donde lo que necesita entender es que la causa y consecuencia no tienen por qué ser violencia. O sea, necesitaba gente que tuviera ganas de reparar. Claro. Y no le tocó eso y en ese inter acabó destruyéndose más. Acabó destruyéndose más y sintiendo este rechazo. Sí. Rechazo y abandono, porque al final Ujú. parte de lo que veas, y esto es muy común verlo en los niños de casas hogar, pero justo esta herida de rechazo o esta herida de abandono está en un, tú eres mi papá, Sí. tú quieres ser mi papá, yo quiero Sí. que tú seas mi papá. Y entonces, o sea, y es de romperte el corazón, Sí, Sí. sí, sí. porque es como el resultado final y último de la familia disfuncional. Fíjate ¿no? que cuando acabamos la carrera, Mónica, mi mejor amiga, que amamos mucho todos. Yes, Sí. indeed. Hola, Moni. Hola, Hola, Moni. Mon. Fuimos a trabajar a un albergue para mujeres víctimas de violencia y en ese albergue también había niños y ese fue nuestro servicio social. Y había 3 niñitos que eran 3 hermanitos que eran hijos de una chica muy joven. La mamá no estaba ahí, hasta donde yo recuerdo la mamá no estaba. Los niños no sé por qué fueron a dar ahí. Niños yo creo que tenían 6, 4 y 2 años más o menos. Eran unos niños adorables, nos encantaba jugar con ellos. Y el niño de en medio y el niño grande, el chiquito de 2 años, pues más bien le encantaba que lo cargáramos y todo, pero no hablaba nada, ¿no? Ujú. Y el niño de en medio y el grande muchas veces nos decían como de, y nos van a adoptar y tú quieres ser mi mamá y yo es que yo me quiero ir contigo y es que yo quiero que tú me adoptes. Hasta hubo un momento en el que recuerdo, y ya Mon me corregirá si estoy equivocándome, pero en algún momento que la mamá fue al albergue, en algún momento dijo que sí, que ella estaba dispuesta, que si nosotros queríamos adoptar a uno de los niños o a los 3 en combo, pues ella nos lo daba, o sea, como sin hacernos la de pedo. Nos lo llevábamos. Y me acuerdo mucho que el niño de 6 se acercó con nosotros y nos dijo, es que mi mamá dice que sí me pueden llevar. O sea, ¿sabes la herida Mi que corazón, le causa, güey. ¿no? A un niño de esa edad? Claro. Saber que tu madre, que en teoría tu madre es esta figura de amor incondicional, de aceptación, ¿no? Que tu madre tenga este nivel de desapego o de indiferencia hacia ti, que diga, sí, que se lo lleven estas 2 niñas de 22 años del servicio social. Ujú. O sea, ¿qué onda con eso? Sí, cañón. ¿No? Y creo que otra parte también que no hemos tocado mucho también, ahora que yo les decía, familias de adictos, ¿no? Donde hay Ajá. adicciones. No sé si se les ha tocado a ustedes trabajar con pacientes con adicciones, pero también sucede mucho que se replica, o sea, que son los padres los que como que meten a los hijos en la adicción, porque normalmente la adicción se replica, hay un padre adicto o una madre adicta. Después les replican toda esta culpa de cómo nosotros tenemos que estarte rescatando de todo maldito adicto, ¿no? Cuando ellos son adictos.
Y entonces este ciclo se vuelve perpetuo, ¿no? Porque entonces yo te meto en la adicción, yo te saco, te vuelvo a meter, te meto, ¿no? O sea, entonces también se vuelven familias bien complicadas de trabajar, porque además normalmente los padres o los abuelos o los, ¿no? Que también eran adictos no aceptan que tienen una adicción. O se vuelve el hijo el síntoma. O es una adicción socialmente aceptable. No, o sea, estilo comida o medicamentos, o compras, como de pues es que tengo un padecimiento, como socialmente, entre comillas, aceptable o encubierta. Entonces no es tan grave como la adicción que tienes a la cocaína. Sí, claro. ¿No? Sí, entonces ese sí es tu problema, ¿no? Ajá, exacto. Ajá, claro. Ahora, ¿cuánto más se replica esto en las familias que tienen hijos, hijas, hijes con una identidad u orientación sexual diversa, ¿no? Claro. Tú sabes, y lo sabes, yo creo que mejor que nosotras, Juan, aunque nosotros también trabajamos mucho estos temas, ¿cuántas personas de la comunidad tienen que ir a buscar otra familia, una familia elegida, una familia que les dé el amor que su familia de origen no les dio porque la familia de origen es incapaz de flexibilizarse y aceptar la diversidad? Claro, que finalmente cualquier rasgo o, bueno, más bien cualquier tema de diversidad termina siendo voy a ponerle entre comillas, pretexto para ejercer lo que la familia de por sí hace. Si la familia de por sí rechaza, por diversas situaciones que son diferentes a ellos. O sea, el tema de ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, ser potencia, o ser género fluido. Ser género fluido, o todo se potencia. Pero en realidad, o sea, la familia tiende a rechazar todo aquello que no es igual a él, ¿no? O igual a como igual todo a aquello ella. que no conserva esta homeostasis que decías, ¿no? Todo aquello que va a romper el status quo familiar. Entonces eso, claro que entonces si tienes una familia ñoña, voy a decir una... ¿Se acuerdan de este comercial de 7-Up o de Sprite? Creo que era una familia bien ñoña y el hijo era bien rockero y bien rebelde, y en la otra familia es una familia bien rockera y todo, y el hijo todo ñoño. O sea, justo este es como un ejemplo muy caricaturizado, pero de esta ruptura del status quo familiar, ¿no? Donde no, pues aquí todos somos así, tú eres la rara o el raro. Pero más aún, si esta rareza, lo pondrán entre comillas, implica algo que es socialmente disruptivo, como de cómo le vamos a decir al mundo que nuestro hijo favorito, predilecto, primogénito es gay. Claro. Oye, y hablando de eso, como viendo qué características podemos ver, porque hace rato estaba pensando, estamos hablando de los cuentos de terror más terroríficos de Terrorificolandia, ¿no? Sí. Pero ¿cómo podemos ver estas sutiles, por llamarlo de alguna manera, disfuncionalidades en la familia? O sea, ¿cuáles son estas pequeñas cositas que si usted, señora bonita o amigo que nos está escuchando, está pensando en su familia, pueda preguntarse, ¿esto lo hace o no hace mi familia? Sí, Marto. Yo, o sea, no sé si exactamente estoy contestando a tu pregunta, espero que sí. Ajá. Pero por decir, esta línea muy delgada que hay entre, o sea, que es, por decir mi caso, ¿no? Entre eres una niña muy cuidada y la sobreprotección. Claro. ¿No? O sea, que... yo crecí en una familia, además de perfeccionista, mega controladora y sobreprotectora, ¿no? Lo cual tuvo, o sea, me acuerdo que una maestra en la licenciatura nos decía que la sobreprotección era una forma de agresión. Y de devaluación, porque tú no puedes, yo lo hago por ti. Exacto, ¿no? Y claramente las consecuencias de la sobreprotección es hacer hijos inútiles, ¿no? Hacer hijos que no se pueden mover adecuadamente por el mundo o ser adultos funcionales. Ajá. Y creo que se maneja muy sutilmente así como de, es que eres una niña de casa, es que eres una niña cuidada, es que tus papás se preocupan por ti. Y es como, o sea, sí, pero ¿a qué extremo estamos llegando? ¿No? Y yo me acuerdo que, por decir, llegando a la universidad, güey, había un chorro de cosas que yo escuchaba a mis compañeros que habían hecho, o sea, neta, perdónenme, porque esto se va a oír súper estúpido, pero estilo ir a cambiar un cheque, güey, cambiar una llanta, ir al súper solos. Y yo prender el calentador. ¿No? Ajá, prender el calentador, literal. Sí. Y yo escuchaba y yo decía, güey, yo no sé hacer absolutamente nada de esto. Soy una pinche inútil. Y eso claro que tiene un impacto durísimo en la autoestima y en la seguridad y en tu poder decir, güey, sí puedo existir en este mundo bien, ¿no? Claro. Ajá. Entonces se me hace como muy sutil. Otra cosa muy sutil de la que no hemos hablado es estas relaciones de doble vínculo, ¿no? Que en terapia familiar se le llama relaciones de doble vínculo, que por ahí una amiga decía que eran doble vínculo, ¿no? Perdón, ahí me censuras mi grosería.
Que en realidad a lo que se refiere es que la familia dice una cosa y hace otra, ¿no? Ajá. Entonces es esta familia donde miembro de la familia X dice, es que a mí me importan mucho y los quiero mucho, pero nunca está, ¿no? Ajá. O la mamá que dice es que yo quiero que ustedes se valgan por sí mismos y sobreprotege, ¿no? O es súper dependiente y pasiva. O es súper dependiente y pasiva, ¿no? como de, no, yo lo que quiero es que ustedes sean felices y hagan su vida, y ahí está colgada de la pierna, enferma siempre de algo, ya saben, la mamá de una amiga era así. Mi pobre amiga nunca podía ir a ningún lado, porque justo el día que teníamos la fiesta de X situación o el viaje de la escuela de tal cosa, la mamá se torcía el tobillo, le daba migraña, le daba vómito. O sea, en este rollo de, no, tú voy a vivir la vida. Ay, tengo vómito, no puedes ir, ¿no? O sea, sí. Y fíjate que ahorita que decías lo de la sobreprotección, en mi caso, o sea, sí fui una hija muy cuidada, relativamente sobreprotegida. Yo creo más que sobreprotegida, como con esta figura dictatorial de mi papá, como de control. Como de control. Pero el doble vínculo era ese. El doble vínculo era te cuidamos mucho, pero tú ve a hacer las cosas. Entonces, al final, al revés. Yo aprendí muchas cosas de las que sé, y afortunadamente cuando salí de vivir de casa de mis papás a los 22 años ya les venía manejando el barrio, ¿no? O sea, ya traía barrio. Porque mi papá no me ayudaba para nada. O sea, porque era un asunto como de, sí, te queremos, te cuidamos un montón, ya sabes lo que tú necesites. Papá, se me ponchó la llanta, cámbiala. Oye, pero es que, bueno, yo voy a ir, pero te veo cambiarla, ¿no? Lo que les conté alguna vez, que lo conté fuera del aire, que yo aprendí cómo funcionaban los bancos y el dinero, porque cada vez que mi papá me daba 100 pesitos para ponerle a mi celular, me cobraba intereses para que se lo pagara. Entonces, si yo le decía, oye, si se me acababa, él me daba crédito para mi celular cada X tiempo, pero si se me acababa antes y le decía, préstame 100 pesitos, sus preguntas eran, ¿cuándo me lo vas a pagar? Wow. Pero pregunta número uno. ¿A qué tasa de interés? Pregunta, no, el pobre de la tasa, por supuesto. Y la siguiente vez, cuando llegaba yo así de, ya, aquí están tus 100 pesos, me decían, no, son 100, son 110. Te tardaste una semana en pagar al 10% de interés. La madre, pues así aprendí yo que no hay que pedir dinero prestado en ningún lado, ¿no? Ajá. Entonces había mucho este rollo de, no, nosotros te cuidamos, así. Pero yo no recuerdo, más que en algunas maquetas o cosas así que mi mamá me ayudaba, pero de ahí en fuera yo no recuerdo que mis papás se hayan sentado nunca en la vida a hacer la tarea conmigo. Era como de, sí, claro, te vamos a ayudar. Y yo ahí 10 horas de ayúdame, es tu tarea, no es mi problema, ¿no? Ajá. Esta parte de la comunicación de doble vínculo podría ser así cagada como en mi caso, ¿no? Que afortunadamente me dio barrio, ¿no? O puede ser enloquecedora de claro que no me importa cuál sea tu apariencia física y yo valoro que tengas body positivity. Y por el otro lado decir, ya comiste mucho pan. Okay. ¿No? ¿Vas a salir vestida así, Betsa? Sí, claro. Oye, o sea, estás muy bonita y todo, pero pues con esa falda se te ve la panza, ¿no? O sea, como este rollo de vínculo que seguramente, Juan, a ti te ha tocado un buen de gente. Nuestro eso. De cada día. Claro. Pero aparte, o sea, este doble vínculo que es un poco como para decir qué significa doble vínculo, es que así como digo una cosa, hago la otra. Sí, es como desconfirmar, es como el discurso es uno, las acciones son la incongruencia total. Claro. Y que aparte de todo no puedes como de alguna manera rebatir. Que también eso mismo pasa con la pasivo-agresividad, que esa era una que quería poner muy puntualmente, que son discursos pasivo-agresivos. Pasivo-agresivo, entiéndase, cuando yo sutilmente hago un comentario para devaluar a la otra persona sin hacerlo directamente. ¿Neta te vas a poner eso? De tal forma que entonces no puedes asumir la responsabilidad, o sea, o no te pueden hacer responsable de la agresión. Exacto, efectivamente. ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Que implica, o sea, ahí la herida es la desconfirmación. Exacto. ¿No? Como no te estoy reprobando abiertamente, pero tampoco te estoy aprobando. Y entonces el individuo que sufre o que es recipiente de la pasivo-agresividad acaba en una confusión como de entonces estoy bien o estoy mal. Sí, sí. ¿no? Justo. La típica frase, que eso yo sé que todo el mundo se va a identificar, del haz lo que quieras. Oye, entonces puedo ir a la fiesta o no puedo ir a la fiesta. Haz lo que quieras. O sea, ¿voy o no voy? ¿No? Sí, claro, que te están diciendo una cosa, pero que sabes que el significado subyacente es completamente otro y te puedes voltear así de, pero bueno, sí voy a ir, ¿no? Sí. Y es así como de, pues bueno, pues y sabes que va a haber un costo, pero no lo puedes abordar directamente. Y también es un castigo que no es directo. Exacto. Sino también es un castigo con el dolor de mi desprecio. Claro. Sí. Y si dices, decido quedarme desde una perspectiva complaciente, como no, pues no voy a ir, es como, bueno, consta que yo te dije que lo que tú quisieras. Entonces, además es como me zafo de la responsabilidad. O sea, te pongo en esta posición difícil de elegir. Si no me complaces, te castigo. Claro. Si me complaces, entonces me zafo de la responsabilidad diciendo, pero tú elegiste.
Claro. Ajá, o la gente que dice algo mega súper pasivo-agresivo y ya que muestras como algún signo de ofensa o de bla, bla, ay, es broma, ay, te tomas todo súper en serio, ay, no se le puede decir ¿sabes que nada. eres bien sensible, vieras? Sí, Martita, la verdad es bien sensible. Ajá. No, es cierto. No. Con cara de- O sea, sí, pero... A ver, creo que voy a hacer hincapié en esta parte del humor, entre comillas, porque en la cultura mexicana y latinoamericana estamos muy acostumbrados a decir cosas con humor que a veces son, pues, verdades ocultas o cosas muy hirientes. Por supuesto. Y que entonces en esta ausencia de responsabilidad familiar lo que dicen es como de eres muy sensible, no aguantas una broma, ay, era broma, no te lo tomes tan mal, ¿no? Es que no se te puede decir nada. Es que no se te puede decir nada, que son cuestiones pasivo-agresivas que sí hablan de un entorno desfavorable y desintegrado. Güey, yo conozco familias completitas, o sea, en donde no se tiene idea de cómo hablar de las emociones o de cómo poner límites adecuadamente o cómo decir que algo no te gusta y entonces todo se dice en bromas, güey. Ujú. Todo así, o sea, literal, el diálogo es como de broma en broma, la verdad se asoma. Sí, como O diría sea, Freud, de broma y en así broma es te como meten se la paloma. mueven eternamente, güey. Pero obviamente entonces no resuelven nada, no clarifican nada, no ponen límites de nada y todo nada más se sigue repitiendo porque se habla en broma todo. Hasta que una broma se vuelve tan pesada que evidencia una verdad y viene una Y ruptura. entonces, Pero algo puede estalla. venir una ruptura y el estallido o puede venir la invalidación del sujeto. Ajá, ¿No? también. Del rollo de, güey, o ya andas, o sea, siempre aguantas bromas, pero ya andas de un sensible. Claro. Que entonces, hasta vamos a evadir el conflicto. Ajá. ¿No? Vamos a evadir. Ya hubo una broma tan pesada y tan hiriente que ya no hay manera de evadirla. Se hace un conflicto, pero vamos a evadir el Evadir ese conflicto. diciendo Claro. el problema eres tú, Juan, porque hoy estás muy sensible y como que esto que hemos bromeado 1000 años, ahora resulta que sí te importa. Claro. ¿No? Ahora resulta que no te podemos decir de esta manera que te hemos dicho siempre. Claro. ¿No? Oye, ¿no les ha pasado con muchos pacientes eso? Que cuando estás ya estableciendo o elaborando límites, cuando ya están pudiendo decir qué les viene bien, qué no les viene bien, de repente los primeros en invalidar son las familias. Claro, Sí. y entonces se pelean La contigo como terapia no te terapeuta. está funcionando. Sí, no, ¿sabes qué? ¿No? Desde que vas con Juan, o sea, ya estás de un payaso, Sí, sí, ya sí. estás de un pesado, ya Ya estás de un sé. jarrito de tlaquepaque. Se dieron cuenta que los tres reaccionamos de... Porque además seguramente a todos nos ha, o sea, a nosotros tres nos ha pasado Por eso. supuesto. Bueno, amiga terapeuta que nos estás escuchando, también te ha pasado que luego ya la familia te odia, ¿no? Ajá. Sí. Porque entonces no pueden asumir su responsabilidad en el daño que le causan a la persona y entonces ya, sí, desde que vas con Juan, estás de un Ajá. insoportable. A mí me ha tocado así de, dice mi mamá que ya no puedo venir contigo porque desde que vengo contigo me he vuelto muy rebelde y muy contestona y muy Y es como, no, señora, su hija está aprendiendo a poner límites. Exacto, Claro. o está aprendiendo a expresar sus necesidades, ¿no? Entonces acaban también, fíjate, este es para mí me parece como la cúspide o la cereza del pastel de la desintegración familiar. Ajá. Como ya no me puedo enojar con mi hijo, hija o hije, que desde que va a terapia me está diciendo que neta me mamo como mamá y mis Ujú. controles y mis cosas, pues mejor me enojo con el terapeuta. Ajá. Entonces, ni siquiera puedo asumir mi enojo con mi hija, hijo, hije. Ajá, O sea, ni siquiera ajá. puedo decir, no manches, JP, te pasa también, tú no valoras nada de lo que hago. Entonces digo, no, la culpa es de Juan. Sí, o sea, ni claro. siquiera es culpa de Juan Pablo, mi hijo, es culpa Ajá. de Juan, el terapeuta de mi hijo, Claro. ¿no? Y entonces se enojan con el terapeuta, Ujú. ¿no? Me parece el colmo de elevación de responsabilidad. Claro. Totalmente. O también que llegan con estas frases de, es que mi mamá me dijo que he cambiado mucho, que antes no Sí. era así, Mm. no, que ya no aguanto nada y que estoy súper sensible. Sí, o que antes era un hijo muy cariñoso y ahora estoy muy distante, cuando a lo mejor la relación que tenían antes madre e hijo era amalgamada, súper, ya saben, sin límites, súper Ujú. así intensa, y de repente cuando el hijo empieza a diferenciarse hay un rollo de, es que mi mamá dice que ya no la quiero. Claro. Fíjate, alguna vez me pasó, y eso fue de mis primeros casos, fue una cosa interesantísima, pero y fue un paciente de nutrición, pero pues llegaba a consulta más bien como para bajar su porcentaje de grasa, bajar de peso y demás, e iba bajando, ¿no? Y entonces en algún momento platicando le decía, oye, pues valdría la pena que revisaras, porque traía la misma ropa. Era un hombre que aparte se veía más grande, físicamente más Ujú. grande, tenía 30 y tantos y se veía como de 60. Wow. Entonces, sí, muy cañón. Y y un poco, pues, mientras estamos en la consulta de nutrición, vamos trabajando determinadas cosas y pasó algo bien interesante, ¿no? Porque bajaba de peso y traía la misma ropa.
Entonces, eventualmente, pues sí le iba diciendo, oye, mira, creo que ya estamos llegando a nuestro punto máximo de porcentaje de pérdida de peso, de porcentaje de grasa. Creo que valdría la pena que ya le inviertas ya a tu puedes comprar ropa, amigo. comprarte algo que te haga sentir más cómodo. Es importante para mí que veas tus resultados, Ujú. que te sientas cómodo con él. Me dijo, no, es que esta ropa nadie la va a querer. Y yo, pues, ok. Pues dije, pues, ok, no, y tirarla igual o Donarla. donarla. Ujú. Me dijo, no, es que, bueno, no te había contado esto, pero esta ropa es de mi papá. Cuando mi papá murió, mi mamá me pidió que usara su ropa. Dios. Ay, Y no. pues yo la usa y yo así de no. Y yo, ok. Sí, y me yo, imagino a Juan perfecto en su cabeza así de no. Sí, Juega no. con Poker Face, pero por dentro el incendio de This is Fine, ¿no? Sí, Así de- claro. No, por dentro fue el oh no. Oh, no. No, porque me quedaron claras muchísimas cosas. claro. No, pero entre las cosas que me quedaron claras era, por supuesto, ya entiendo cómo se corporalizó Sí, literalmente claro. a un hombre de 60 años cuando este estaba en los 30. Claro, personificó al papá. Personificó al papá, Ay, usaba la ropa güey. del papá. Y entonces, como también en ese momento fue, creo que es importante que comencemos un proceso Sí, terapéutico. es como de, te sugiero que además de que Sí. cambies tu Sí. guardarropa, pues comiences con terapia. Con terapia, claro, porque al final era esto. O Ay, sea, no, inclusive en algún pobrecito, momento me mi deja vida. hablar, me deja saber, o sea, que también la mamá le pide dormir con él, ¿no? Sí, claro. Y Claro. hay muchos casos así. Y Donde el- muere uno de los padres y entonces hijo o hija tienen que ir a dormir allá porque cómo se van a enfrentar al vacío. Exactamente. Y a lo que voy con esto es que inclusive esas cosas, ¿no? También van siendo este tipo de violencia. Claro, ¿no? porque la lealtad familiar puede ser una lealtad de crecimiento o una Ujú. lealtad de muerte y de violencia Ujú. como esta, ¿no? Fíjate que ahorita cuando decías lo de la ropa, yo pensé en un caso cercano también Ujú. ahí de una de mis primas, ¿no? Ella bajó mucho de peso, tenía muchos problemas de sobrepeso y en algún momento de manera saludable y paulatina logró perder pues el sobrepeso que ponía en riesgo su vida porque ya estaba como en prediabetes y demás. Y cuando ella llega a su casa feliz de la vida, porque justo su nutri le dice como de ya estamos en un peso muy bueno, que ya ahorita sí es buen momento para que le inviertas a cambiar tu ropa. Es más, uno de sus hermanos le había dicho, cuando logres llegar cuando tu nutri te diga ya estamos en el peso sano, yo te disparo la ropa. O sea, yo te invito de compras, ¿no? Ujú. Entonces ella llega bien feliz y su mamá, o sea, mi tía, le dice como de no tires tu ropa porque obviamente en 6 meses vas a estar igual de gorda y no vamos a volver a gastar en lo Wow. mismo. Ay, no. Pues qué manera de invalidar. No, De aplastar. de aplastar, porque aparte ella llevaba como 1 año en un proceso de Nutri para lograr, o sea, fue un proceso muy paulatino y muy saludable, como para que el día que llegas triunfante a decir, ya es momento de comprarme ropa nueva, Jay, Ujú. tu mamá, la persona que debería aceptarte incondicionalmente, sea la que te diga, no, porque luego vas a volver a estar gorda y vamos a necesitar otra vez comprar tallas. Mejor guárdala. O sea, sí que te compre tu hermano la ropa más chica para que estés contenta, pero esta guárdala para cuando subas, ¿no? Dios, claro. O sea, invalidante. Las lealtades familiares justamente pueden hablar de esta, disculpen la palabra, toxicidad Sí. dentro de las relaciones, ¿no? O sea, dentro de esta disfuncionalidad. Cuando es una lealtad disfuncional, Sí. cuando es una lealtad que me impide crecer, que me impide desarrollarme, cuando es una lealtad que más bien me limita. ¿no? Ujú. Sí, que la mayoría de las lealtades familiares, esto vale la pena resaltarlo, la mayoría de las lealtades familiares son disfuncionales, Ujú. ¿no? Porque además acuérdense que la familia se mueve con la lealtad y con los secretos familiares, ¿no? Sí. Claro. Y entonces ambos son, o sea, la lealtad se mueve a modo de seguir ocultando estos secretos familiares, ¿no? Por eso la gente lo que puede hablar de su familia es, a mí me parece que cuando abordamos temas familiares, sobre todo cuando es familia extendida, no solo Ujú. familia nuclear, la gente puede hablar de cosas como muy superficiales que son las que logró conocer, ¿no? De la Ujú. vida de los abuelos, de los tíos, etcétera. Porque todas las familias tienen secretos, ¿no? Sí, está Y Claro. este secretos- iceberg, ¿no? Exacto, Así, es como la por punta abajo. del iceberg y hay unos secretos muy poderosos y de ahí se desprenden estas lealtades que la mayoría son lealtades no sanas, de Ajá. padres abandonadores, de adicciones, de problemas de depresión incluso. De infidelidades. De infidelidades, De o sea, que enfermedades. de enfermedades, de abuso, que se repiten y se repiten y se repiten para conservar el sistema y para conservar los secretos que oculta el Claro. sistema. Y a mí me gustaría como darles, darles un respiro o, una alegría, una sonrisa o un apapacho al alma. No, diciendo también que así como se puede de alguna manera ser muy disfuncional algo en la familia, también se puede sanar Sí, a De través acuerdo. del Por vínculo favor, y el por favor. reconocimiento.
Ahorita que platicabas como Marta este tema de la sobreprotección, me vino como mucho a la mente que también hubo una etapa un poco en mi familia que eran un poco sobreprotectores, sobre todo mi mamá. Pero recuerdo perfecto una cosa que entendí hasta apenas hace unos 2 años, ¿no? Que justo cuando salí de nutrición, mis papás mi mamá me dijo claramente, yo pagué una carrera, 2, ¿no? Maestría, no. Yo pagué una carrera, ese fue el compromiso. En el día 1 que termines la carrera, se acabó. Aquí tienes tu casa, puedes regresar cuando gustes. Nunca va a faltar comida, pero yo ya no vuelvo a dar un centavo. No, y para mí dije, obvio no lo va a hacer. Obvio se lo hizo. Sí. Wow, sí. Entonces por aquí salí de nutrición. En ese momento tuve que buscar un trabajo en esta casa hogar, por cierto, donde justamente me dijeron, ¿lo quieres? Me encantan los niños, soy Barney, ¿no? Casi. Y entonces de ahí, comencé a trabajar por un sueldo, la verdad es que bastante bajo, pero que sí me ayudaba a pagar una renta. Ajá. Y después eso fue como nutriendo un poco más. Ya después cuando fui creciendo como profesionalmente, cuando regreso a platicar de esto con mi familia, sobre todo con mamá, de decirle, oye, gracias de entrada por confiar en que sí iba a poder. Y me dijo, no, me estaba cagando. No con esas palabras. Supuesto. Sí, pero no, yo dije, porque si no, si yo sé que si a Juan le pago 2 meses más de renta, se va a colchonar y se va a acomodar. Qué entonces, valiente tu mamá, no, porque huevos, hacer eso está cabrón. Qué huevos. Señora Juan, la queremos. Señora, no. Y aparte de todo, le agradezco profundamente esto. Porque en el fondo, y ya cuando me lo dijo con estas palabras de yo me estaba muriendo de miedo de que de alguna manera, de que algo malo pasara, al final terminó siendo un gran acto de confianza. Sí. Y que me hace confiar ahora mucho en mí y en mis recursos. Pero para poder sostenerme. O sea, estuvo súper cool eso, porque además salió como necesitaba salir. Sí. O sea, en mi caso, no, nunca ocurrió eso. Más bien era como muy confuso porque por un lado, como que tenía el discurso de mis papás de pues ya, o sea, trabaja, ve qué haces, ya estás grande, ya bla, bla, bla. Pero cuando tenía intentos de o sea, algún acto de autonomía, era como de, no, pero ¿cómo crees? Pero ya te quieres ir, pero ya no, o sea, ¿por qué no nos quieres? ¿Por qué no quieres estar aquí? ¿Por qué bla, bla? Entonces, para mí, justo era esta onda como de doble vínculo claro. En donde me pedían ser un adulto, pero cuando yo intentaba ser adulto, era un desmadre, ¿no? Y era así como de, ¿qué procede, güey? Esto que hizo tu mamá. Sí, como o sea, fue muy ¿cómo se dice? Como intransigente, tajante o lo que sea. Pero, güey, por lo menos fue claro. Sí, claro. ¿Me explicó? Sí, claro. Yo estuve un poco en medio de los dos, o sea, en medio de las historias de ustedes dos, porque insisto en que también había este doble vínculo, ¿no? Donde mi papá era como de, pues ya, yo pagué, o sea, la herencia que yo te voy a dejar es tu educación, yo ya pagué la universidad, ya te bolas. Pero de repente íbamos ponga aquí el centro comercial de su preferencia y yo, ay, qué buena chamarra, te la compro yo. No, a ver, cálmate, ¿no? O sea, era como un rollo de, a ver, por un lado me estás diciendo que ya no me vas a dar nada, por el otro lado me estás regalando cosas, o sea, como que no estoy entendiendo. Pero cuando yo me independicé, o sea, yo me salí de casa de mis papás a los 22 años, ¿no? O sea, sí estaba chavita, pero pues estuvo cool, la verdad, muy cool. Y de alguna manera un rollo de... Yo tenía terror de hablar de finanzas con mi papá porque pues les recuerdo que me cobraba intereses, ¿no? Entonces yo no quería pedirle ayuda, yo no quería decirle como de ya se me acabó el gas y no me alcanza hasta dentro de 3 días que me pagan, ayuda, help, ¿no? Porque además mi papá era bien regañón con el tema del dinero. O sea, de hecho todavía cuando hago un gasto que no debería ser, que ya es raro o alguna cosa así, neta escucho su voz en mi cabeza diciéndome como no es posible, ¿por qué? El dinero, bla, ¿no? Entonces todavía lo tengo muy introyectado. Pero siempre supe, o sea, siempre él supo, porque realmente el dinero era él era el proveedor, ¿no? Siempre supe que si a mí algo me pasaba, él iba a estar, ¿no? O sea, yo siempre supe que a lo mejor no me iba a dar para mi renta, ¿no? Porque no me dio nunca para mi renta. O que no me iba a dar para hacer mi súper, pero que podía llegar a comer a su casa si lo necesitaba o si quería. Y yo sabía que aunque a mí no me alcanzaba para un seguro de gastos médicos mayores, que a mí no me alcanzaba para nada, si yo enfermaba, él me iba a ayudar. Y así fue lo que ocurrió. O sea, justo a mí cuando me da apendicitis, pues me da apendicitis a los 29 o 30 años. O sea, yo ya tenía muchos años siendo independiente.
No tenía seguro de gastos médicos mayores por una imprudencia mía. La verdad, amigos, por favor, tengan seguro de gastos médicos mayores. Sí, es la mejor inversión. Es la mejor inversión. Pues por una pendejada mía no tenía y entonces va todo mi dinero ahorrado. Y lo primero que oigo de mi papá, yo ahí yo de papá, no me va a alcanzar. Mi papá es como, no te preocupes, yo soy tu papá y para esto estoy, ¿no? Estoy para estar aquí, ¿no? Claro. Entonces, como que fue este punto medio donde sí me aventaron a la vida como de, pues, es tu perro, tú lo bañas, tú resuelves lo que tengas que resolver. Pero aquí estoy. Pero si hay algo que te sobrepasa, estoy aquí. Y eso me hizo como también sanó mucho este vínculo donde, pues, gracias por dejarme ser adulta, pero gracias por no dejarme morir sola, ¿no? Porque yo, o sea, cuando me estaba reventando el apéndice, yo dije, en la madre, no sé qué sea, o sea, ¿cómo voy a pagar? ¿Qué procede? ¿Qué procede? O sea, yo le digo, procede, llévenme urgencias, pero yo no sabía cómo iba a salir de ahí. Y fue muy bonito tener esta certeza de que iba a haber alguien para mí, ¿no? O sea, que iba a haber alguien que dijera, en esto que te sobrepasa, estamos. Y aquí voy a así abrir mi corazón, pero eso es lo que más extraño desde que mi papá no está, ¿no? O sea, lo que más extraño es esta sensación de, yo sé que tú puedes y te entrené bien para salir a la vida, pero si algo te falta o algo necesitas, yo estoy aquí, ¿no? Y entonces, o sea, por eso también esto que decías, a ver, hay esta posibilidad de reconciliación y de sanación. Claro. ¿No? Sí, sí. A mí me parece que hay un gran regalo, ¿no? Ahí en el fondo, que es el cuidado y también siendo muy cuidadoso con esto de decir, pero también hay un regalo muy grande que es la necesidad. Porque la necesidad, o sea, el regalarle a un hijo la necesidad en el sentido de decir, sal a la vida es importante, pero también desarrolla el cuidado. Tus herramientas. El desarrolla tus herramientas, claro, pero también el cuidado, ¿no? El respaldo, el sentirte cobijada, el sentir que hay alguien atrás de ti. Por si te caes. Y que eso es lindísimo. O sea, a mí me parece un regalo de amor tremendo y que ahora veo familias, incluso familiares míos, que o tienen la mano metida económicamente con los hijos tremendo, que dices, güey, ya tiene 45 años, carajo, déjalo que haga lo que... O sea, deja de resolverle la vida, ¿no? Y que obviamente eso le da la creencia a los papás de que tienen derechos sobre la vida de los además hijos, sí tienen, ¿no? O sea, además es un rollo como de, yo le pago la escuela a mis nietos, entonces yo me meto en cómo los educan, en a dónde los llevan, en qué hacen, que eso no está sano, no está bien. Eso no es apoyar, señores, eso es controlar. O sea, eso es pagar para controlar. Y manipular. Y me toca también ver las situaciones inversas donde de repente en una situación de extrema necesidad, como en una situación de salud, los padres se quitan. Se quitan, claro. Y dicen como, yo no sé. ¿No? Pues te dio una embolia, te dio un accidente cerebrovascular, no sé, te explotó un ovario. Híjole, no es mi problema, ¿no? Pues a ver cómo le haces, ¿no? Donde raya la negligencia. Raya la negligencia y el abandono, Juan, porque al final volvemos a lo mismo de que se supone que tus padres son las personas que te quieren incondicionalmente. Claro. Y a lo mejor quitemos al papá porque ya sabemos que en México el papá va por cigarros y no vuelve, ¿no? Pero se supone que tu mamá es la única persona en este mundo que te quiere incondicionalmente y que siempre va a estar para ti. Y si tú tienes un embarazo ectópico, pero tú no tienes un embarazo ectópico. Creo que no. Creo que no. Hasta donde yo sé. Sí, pero sí, quien sea, ¿no? Tiene una fractura, un apendicitis, algo que requiere una urgencia y tu madre se echa para atrás. O sea, tu mamá es esa primera que dice, híjole, yo no te puedo cuidar, ni puedo ver por ti, ni puedo pagar y adiós. Sí, no, es abandono. O sea, el abandono es durísimo. Claro. ¿No? Y es una herida que duele mucho, no importa si tienes 20, 40 o 60 años. O sea, el hecho de que tu madre se quite y te abandone, pues es muy duro. Está cañón. ¿No? Oigan, ¿les parece si pasamos a nuestras recomendaciones? Sí, recomendaciones. Solo quiero pedir algo antes. O sea, como para cerrar on a higher note. Ajá. O sea... Y así como si fueran bullet points, pues, ¿cuáles serían sus 2 recomendaciones principales para tener un sistema familiar más armonioso o por lo menos más sano? Pues yo creería que mis 2 principales serían, la primera sería límites sanos. O sea, como aprender a respetar qué es de tu incumbencia y qué no. O sea, y que esté en tus manos y que no. Por ejemplo, el hecho de que los hijos intervengan luego en la relación de pareja de los padres. O sea, como decir, a ver, la relación de pareja es otro rollo y si tu papá o tu mamá le fue infiel o se fueron infieles, ese es pedo de ellos, ¿no? O sea, a ti como hijo te afecta y hay que trabajarlo, pero tú no tienes nada que intervenir ahí, ¿no? Y los padres igual, como hasta dónde les incumbe o no intervenir en la vida de los hijos. Yo diría límites sanos, firmes y amorosos. Y la segunda cosa sería hablar las cosas, o sea, que haya la posibilidad de diálogo entre padres, hijos, entre hermanos, donde los temas incómodos se puedan abordar. Yo creo mucho en esto de que las relaciones sanas tienen conversaciones incómodas.
Entonces, para tener una vida familiar sana, de pronto hay que chutarse esta conversación incómoda. Sí, esta cuestión de no sean evasivos, ¿no? Exacto, no Más evadan. vale un momento de incomodidad a toda una vida de resentimiento. Claro. Exacto. O de superficialidad y que entonces ya cuando la persona se muere dices, ay, pues ni lo conocía, Claro. ¿no? O nunca arreglamos nada, ¿no? Ajá, Ujú. ajá. Entonces sí creo eso. Relaciones sanas tienen conversaciones incómodas, así que hablen las cosas. Thank Mira, you. a mí, yo creo que uno importantísimo sería el autoconocimiento y la reconstrucción de la propia historia. O sea, lo que diría es, de entrada, primero conocer y poder, en la medida de lo posible, saber de qué va tu familia. Ujú. Como si y de qué vas tú y qué semejanzas y diferencias encuentras. Y Ajá. segunda, Ay, qué bien importante eso. es Nice. importantísimo. Sí, como de dónde encajas tú en este cuadro familiar. ¿Cuál es la coherencia de tu existencia en esta vida? Qué ¿Quién valioso eres? es eso que Sí, estás sí, diciendo. sí. Y el segundo sería un espacio de contextualización. O sea, a mí sí me parece que es importantísimo tener un espacio terapéutico donde puedas poner contexto. Voy a poner un ejemplo. Si me siento agredido por mi familia, neta estoy siendo agredido. O sea, confío genuinamente en que esto que estoy sintiendo es una agresión. Pero Ujú. cuando voy a un espacio que me da contexto, Sí, que me sí, da sí. como, o sea, esto que está pasando, sí es agresión, lo podemos ver por esto y por esto y por esto y por esto, o que no, creo que está pisando un callo de algo más allá. Sí, Ujú. claro. Ese espacio me parece también fundamental para poder sanar las relaciones familiares. Sí, O sea, totalmente tener de acuerdo. primero la reconstrucción de la propia historia y mi coherencia en este sistema y por otro lado el espacio de Sí, contextualización. estoy totalmente de acuerdo. Nice. Iba a decir algo muy parecido a lo que tú estás diciendo, pero como de otra forma, que es importante que sepan cuál es su rol en el sistema familiar, Ujú. Ujú. ¿no? O sea, justo todos los elementos en un sistema se afectan los unos a los otros y eso quiere decir que todos en el sistema contribuimos a la funcionalidad o disfuncionalidad Sí. del mismo. Ujú, ujú. ¿No? Y es muy fácil quedarnos como con este rollo de, ay, obvio, yo no contribuyo a la disfuncionalidad. Claro que sí. Sí, claro, no es O sea, como de, ay, por pinche supuesto familia de locos y que yo soy sí. la única persona cuerda, Nel. Tú Nel. Sí, también. exacto, Sí. ¿no? Entonces, neta, pónganse en esta posición como muy sincera. Dejen de rigidizar esos roles o de como que nada más apegarse a las etiquetas que ya están puestas ahí y expandan el panorama. O sea, Sí. traten de Ujú. ver el panorama un poco más completo desde este como rollo circular, Ujú. Ujú. ¿no? En lugar de nada más de causa y efecto. Ujú. Y lo otro es esta cuestión de la responsabilidad, ¿no? Ujú. O sea, por favor, gente, no, cuando pasen cosas horribles dentro de sus familias, ¿no? O que son claras, o que generan malestar, que lo que sea, no finjan que no pasa nada. Sí, Ujú. por favor, no. No, Por porque- favor, no jueguen al no pasa nada. Ajá, la mayoría de las familias como que lo dejan así de, ay, que sea lo que Dios quiera, se va a arreglar solito, Ujú. ¿no? Y Se le va a pasar. ajá, ¿no? Y entonces tu papá te dice algo espantoso en la noche, ¿no? Que ofendió lo más profundo de tu ser y tocó tus fibras más sensibles. Y llega en la mañana así de, mi amor, ¿qué quieres de desayunar? Ujú. ¿What? Sí, como que ya se No. nos olvidó, no estabas No. ayer o qué pedo. Ajá. Exacto, ¿no? Y que además sí, y además, o sea, si el individuo ofendido no le entra a ese juego y sostiene que está enojado o que está ofendido, o sea, lo que sea, hay como un castigo, ¿no? Como de, Ujú. "Oh, ¿cómo no te vas a unir a nuestra esquizofrenia y fingir que Ujú. no Pero pasa si nada? ya lo dejamos pasar, o sea, ¿por qué tú no lo dejas Exacto. pasar si ya fue ayer, ya que se te olvide, hombre? Ajá. Exacto. A ver, las cosas no se arreglan de fondo, por lo menos Sí, así. sí. O sea, no hay nada de malo. O sea, de hecho, creo que como padre es el mejor ejemplo de la vida que le puedes dar a un hijo. El llegar y decir, güey, la cagué, me hago responsable de esto. ¿Cómo lo reparo y qué necesitas? Ujú. Sí, 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 ¿No? 100%. O sea, eso es como el sueño dorado de todo hijo y de todo padre también, porque escucharlo de un hijo es muy bonito. Sí, ¿no? claro. Entonces, responsabilícense de sus cosas, no pasa nada, no los hace Menos. inferiores sí. o exacto, Ujú. ¿no? Denle ese regalo a sus familiares. please. Estoy totalmente de acuerdo.
Y pues pasamos entonces a las recomendaciones que escogimos. Claro. O sea, ya nos las pasamos anoche por WhatsApp. Y la verdad es que escogimos unos películas. Una cosa muy, muy padre, ¿no? A ver, me gustaría empezar. Las mías son primero una que acabo de... estoy viendo, apenas la serie está saliendo. Ahorita yo creo que ya saldría el 5º episodio, si no me equivoco. Se llama 9 Perfectos Desconocidos. La pueden encontrar. Recomendado muchísimo. Amazon Prime está brutal. Y la otra recomendación que vas a dar también está buena. También está buenísima. También está muy buena. Pero bueno, les hablo un poquito de 9 Perfectos Desconocidos. También esta puede ser recomendación para sectas, ¿eh? O sea, porque sí tiene una cosa bien, bien similar. Solo, Juan, no nos spoilees porque no la hemos terminado de ver. Sí, no se preocupen. Okay. Pero lo que sí quiero que pongan especial atención es en una pareja. Dentro de esta pareja con una hija, vamos a ver cómo, y esto lo ven desde el primer capítulo, entonces no pasa nada. Vemos a una pareja que pierde a un hijo. Y cuando pierde a este hijo, los dos toman un papel completamente diferente. Él, desde un todo bien, no pasa nada, vamos a pensar que las cosas pasan por algo, y entonces dejándole intelectualizándolo todo, exacto, claro. Y entonces dejándole toda la responsabilidad emocional a ella. Lo que va entramando en esta pareja y lo que aparte va causando en la hija que sí existe, o sea, la hija que sí sobrevivió, o sea, hace que se dé, o sea, un matiz muy cañón en el dolor que vive esta familia. Entonces, esa sería mi primera recomendación y específicamente estos personajes. Es importante decirles que en esta serie, pues obviamente son 9 personas que son perfectos desconocidos y que están en una, ¿cómo se llama? En una especie como de retiro con una, pues gurú casi interpretada por Nicole Kidman, que le queda el papel durísimo. Parece Galadriel en El Señor de los Anillos. Sí. Está cañón. Ya le sirvieron todas las cirugías. O sea, todas esas cirugías se le sirvieron para este papel. Sí, claro. Porque se ve etérea, se ve inexpresiva, sí, se claro. ve es que después de tanto cuchillo no hay manera de expresar algo en esa cara. Está cañón. Bueno, mi siguiente recomendación es White Lotus, que es buenísima, divertidísima, se la van a pasar muy bien. Es una serie como más relajada, más ligera y nos habla de la historia de pues un hotel que se llama el White Lotus, que está en Hawái y van distintas personas a pues descansar. Hay unos enamorados que se van por su luna de miel. Hay una familia conformada por 4 personas y quiero que pongan especial atención en la familia, porque esta familia con ciertos rasgos en particular, donde vemos a una familia blanca, una familia con problemáticas que podríamos ver blancas contrastadas porque invitan a una de las problemáticas de primer mundo. Problemáticas de primer mundo, pero donde vamos a ver que esta pareja de alguna manera vive una desvinculación desde hace mucho tiempo y cómo eso va permeando en los hijos, ¿no? Cómo va permeando también en la hija y en su interpretación del amor y su interpretación del reconocimiento al otro y un hijo que más bien no existe. O sea, que literalmente vemos como todo el sistema familiar lo invalida y termina siendo validado. Eso me encantó por una tribu que jamás hubiera pensado que lo iba a validar y que le iba a dar un lugar. O sea, esa parte de esa serie me encantó. Es hermosa. Se van a divertir muchísimo. Y que además, o sea, de lo valioso en cuanto a lo que se puede observar sobre disfuncionalidad de la familia, es una crítica social. Toda la serie súper cabrona. Está cañón. Y súper bien hecha. Está cañón, sí. ¿Sabes? Pero también un poco como hasta, no sé, hay una parte donde dije, oh, rayos, ¿qué es esto? Porque hasta el uso que hacen ciertas personas por ciertos servicios, inclusive por servicios de bienestar, ¿no? Sí. Vemos a otro personaje, lo menciono rapidísimo, que es una mujer que es un poco como masajes holísticos, que es negra, y que termina siendo ocupada y usada por una mujer blanca con un dolor muy grande que no puede ver más allá de su dolor y donde la termina usando, ¿no? La termina usada y desechada, así como de, ¿no? Está como cañón. Kleenex, literal. Véanla, por favor. Buenísima miniserie, 6 capítulos. Wow. Y finalmente, Sharp Objects. Ya la había platicado en algún momento, ya las habíamos tocado en Trastorno Límite de Personalidad, pero sí esta relación en esta madre e hija, cómo están rotas, cómo están lastimadas, pero también un poco... Ahí podemos ver una relación que ya nunca puede sanar. Sí, la mamá del terror. Oh, wow. Es el como de Mommy Dearest. No, sí.
Así literal. cañón. Tal cual. Así. Ok. Muy bien. Y esas son Muy mis bien, Juan. recomendaciones. Pues yo les tengo 3 de mis películas favoritas en la vida. Ay, no, es que con las 3, o sea, he sufrido más que gozado, pero la primera es American Beauty, ¿no? O Belleza Americana, ganadora de un montón de premios con Kevin Spacey, Wes Bentley, Annette Bening, Mena Suvari, ¿no? Donde la película de American Beauty trata de una familia que son los Burnham, ¿no? Que de un matrimonio completamente disfuncional, ¿no? Que justo es el papel de Kevin Spacey y de Annette Bening, ¿no? Donde Caroline, que es la esposa, el papel de Annette Bening, está completamente metida en su rollo de ser agente de bienes raíces, súper exitosa, súper, como en un rollo me parece súper histriónico y aparente de miren el éxito que tengo, soy increíble, soy perfecta, ¿no? Kevin Spacey, Lester se llama el hombre en esta película, pues un hombre más bien que va en picada, que está en la crisis de los 50, que tiene unas conductas sexuales ahí muy desintegradas en el deseo que siente por las amigas de su hija de 17 años, ¿no? La hija igual, una adolescente apática, que se siente ignorada por la madre, ignorada por el padre y que encuentra el único refugio como en esta fantasía constante de modificarse el cuerpo y de juntarse con estas amigas que ella considera perfectas, entre ellas Mena Suvari, ¿no? Y toda la situación ahí que se desencadena en la relación con los vecinos también, que es esta familia donde solamente está el papá, que es este hombre del ejército, y el personaje de Wes Bentley, que son los Fitz, y que se llevan, o sea, empiezan a convivir con los Burnham y todo el desmadre, ¿no? Entre lo homofóbico que es el soldado, el odio que le tiene a la figura materna, lo abandonado que está este chico que es el personaje que hace Wes Bentley. O sea, a mí me parece o sea, es que es como una ópera de la disfuncionalidad familiar y que además cinematográficamente es una joya. O sea, el guión es perfecto, toda la fotografía es maravillosa. Es recomendadísima. La segunda que les recomiendo también, igual, mucho sufrimiento. Ya habíamos hablado de ella en Trastorno Límite de la Personalidad y justo la escogí por esta madre del terror que es El Cisne Negro, ¿no? O Black Swan. Esta película donde la protagonista es bailarina de ballet, ya saben, toda esta exigencia y todas estas expectativas que hay sobre las bailarinas, incluso en temas corporales, de alimentación, etcétera. Y ahí la figura importante y terrorífica es la mamá, ¿no? Que se acuerdan cuando hablábamos del trastorno límite, yo decía, ahí la límite es la mamá, ¿no? En este rollo de proyectar absolutamente sus expectativas de bailarina fracasada, de bailarina que tuvo que dejar su carrera por haberse embarazado y todo, y avienta todas sus expectativas sobre la hija de una manera hasta psicotizante y hasta objetivizante, ¿no? Como donde tú existes para darme gusto a mí. Hay una escena horrible donde logra la hija tener, no me acuerdo qué rol antes de que sea la prima bailarina del Cisne Negro, logra un papel y entonces la mamá le lleva un pastel, ¿se acuerdan? Y le dice como, ay, vamos a celebrar no sé qué. Y entonces ella le dice como, ma, es que el pastel, porque aparte unos problemas de alimentación brutales. Horrible. Y le dice, tienes razón, es mi error, ¿no? O sea, cometí un error al querer celebrar con mi hija un triunfo. Y abre el bote de la basura y echa todo el pastel a la basura. Wow, esa escena creo que destruye a cualquier persona. O sea, una escena familiar así destruye a una persona. Entonces, bueno, y Natalie Portman además se queda con toda la culpa y entonces toda la vergüenza. Sí, y entonces, ¿no? Toda la culpa la culpa de no poder comer para no dejar de ser lo delgada, la expectativa de la mamá y además la culpa de haber rechazado el gesto de la mamá, ¿no? Exacto. Porque creo que el comentario que le hace es algo como de todo ese pastel para nosotras, o sea, hace como un comentario como de, oh, wow, es un gran pastel. Y la mamá dice, sí, pues a la chingada, ¿no? El pastel a la basura. Conozco muchas mamás así, qué triste, pero de verdad sí conozco. Y la tercera recomendación, esa sí también está en mi top 10 de películas favoritas. La acabo de ver con Camus nuevamente. O sea, bueno, Camus no la había visto y es una película con la que yo sufro muchísimo porque aparte saben que a mí me gusta mucho el box. Es $1 Million Baby con Hilary Swank. Ay, no. ¿No? Dolorosísima. No, sí. Porque además, ya saben, esta chica de un gran corazón que lo que quiere, o sea, que trabaja de mesera, que lo que quiere es boxear, que busca un mentor, que hace todo, que está dirigida y protagonizada por Clint Eastwood también. Y ella busca todo para tener una oportunidad y la familia siempre la excluye, la invisibiliza, la devalúa y cuando ella llega ya a esta parte comprometida de salud, porque digo, es una película muy vieja, pero no se las quiero spoilear, ella sufre un accidente en el ring y queda paralizada, no les voy a spoilear más de eso,
Pero cuando ya, spoileadísima. Bueno, córtale. No, ya es muy vieja como para spoilearla. Sí, claro, no, sí. Y la familia lo único que les importa es que les firme que les cede los derechos del uso de su dinero al grado en el que ella ya ni siquiera puede tener cuidados paliativos. Ella queda cuadraplégica. Y la familia lo que hace es que, aparte, cuando el entrenador les avisa de, oiga, su hija, o sea, no los podía localizar, ¿no? Y cuando les avisa de, oiga, su hija tuvo un accidente en el ring, está cuadraplégica, está muy grave en el hospital, la familia aparece 4 días después porque se fueron a Disneylandia. Y regresan con gorros de Mickey. Y regresan con gorros de Mickey, con playeras de Universal, ¿no? Así como de, ya te venimos a ver, adiós. Y solo vuelven a verla para que les firme con un abogado, para que les firme el poder notarial sobre sus bienes, porque ella tiene que cuidar de ellos. La madre tal cual les dice como de, pero tú, ¿quién va a cuidar de nosotros entonces? O sea, si tú no nos das esto, ¿quién va a cuidar de nosotros? Y bueno, o sea, me parece la familia más espantosa de la vida, ¿no? Si hay que calificar, o sea, si su familia se parece a la de $1 Million Baby, ahí sí huyan de su seno materno, por favor, ¿no? Sí. Entonces, esas son mis recomendaciones. Marta. Nice. Yo les voy a dar mi primera recomendación, que es repetida. También todos dijimos una repetida ahorita. Es del episodio de narcisismo, que es la de Little Fires Everywhere. O sea, que neta esa miniserie le podría sacar jugo con 800 temas, güey, porque hay 1000 cosas pasando ahí. Pero, o sea, también tenemos a estas 2 mamás, ¿no? Completamente diferentes, que es el personaje de Reese Witherspoon y de Kerry Washington. Y lo que tienen en común es que están teniendo una crisis muy grande, ambas con sus hijas, ¿no? Con cada una con una de sus hijas. Bueno, una solo tiene una, pero X. Y es bien, bien cañón ver cómo cada una de estas mamás maneja esta crisis completamente distinto, ¿no? En donde el personaje de Kerry Washington tiene la oportunidad de sanar la relación con su hija, y la de Reese Witherspoon termina en un completo, desastre. Literal y absoluto desastre. ¿Le puedes convencer a Camus de que la veamos, por favor? Es buenísima. Sí. Buenísima, de verdad. La van a amar mucho. Y aparte con grandes actuaciones. Sí, yo la quiero ver otra vez porque maneja un chorro de cosas ahí simbólicas y, o sea, que siento que es de esas miniseries que cada vez que la ves vas a sacar algo nuevo. Claro, sí, ¿no? Cañón. Y bueno, esa es una. Segunda es Mare of Easttown, que es otra miniserie de HBO con Kate Winslet, que se trata igual de muchas cosas, ¿no? Es un thriller psicológico, asesinatos, bla, 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 bla. Pero en el centro está precisamente Mare, que es una mamá que perdió a su hijo se suicida. Y el tema central con ella es cómo a través de lo que hace y su trabajo evade el duelo y cómo el resto de la familia ha lidiado con ese trauma también. Entonces es interesantísima. Neta, es una miniserie que para mí es perfecta. O sea, cómo empieza, cómo acaba, es el cierre así perfecto. Se las recomiendo cañón. Y por último, tengo una película que es con Brie Larson que se llama The Glass Castle, que no es muy conocida y está basada en la autobiografía de la protagonista que se llama Janet. No me acuerdo del apellido ahorita. En donde, a ver, esta es una familia en donde el papá es alcohólico, es sumamente inteligente, carismático, ¿no? La mamá es una como border narcisa, toda pasiva y evasiva. Es una combinación ahí bien, bien extraña. Y el chiste es que llevan a sus hijos literal, bueno, a toda su familia, a la bancarrota, a la pobreza. Viven en lugares que se están cayendo, ¿no? Hay una negligencia terrible con las hijas, ¿no? Hay una escena en donde el personaje de Brie Larson está chiquita y quiere comer, pero la mamá le dice como de, o sea, tú has de comer, bla, bla, bla. Y Brie Larson se vacía una olla de agua hirviendo, llega así a emergencias, ¿no? El papá con ella se quemó, bla, 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 bla. Lo quieren reportar a servicios sociales y entonces el papá agarra a la niña y sale corriendo con ella
porque ellos querían tener este estilo de vida como súper alternativo y fuera del sistema y bla, bla, bla. Me cagan. Y haciendo, o sea, vas leyendo la autobiografía o vas viendo la película y es como toda esta reflexión de ella de, o sea, mis papás nos sometieron a un nivel de trauma y de maltrato y de abuso, ¿no? Porque en el camino se encuentran igual con otros personajes que abusan de las hijas. Sí. Y es como toda esta toma de conciencia de ella de no manches, lo que yo viví fue trauma, maltrato y abuso. Y sin embargo, logra darle la vuelta y reconciliarse con sus papás. ¿No? Es algo como súper, súper cañón y súper extraño, pero es muy buena peli. Ahí yo voy a intervenir rápidamente, así de, a ver, gente, esto de ser una familia súper alternativa, tan alternativa que no llevan a sus hijos al doctor cuando tienen una infección. Es negligencia. Eso justo es decir, a ver, este rollo de, ay, te voy a dar un té porque la infección de la garganta se te cura con el té. O sea, es negligencia, señores. Para eso existe la medicina. ¿No? Exacto. Eso es negligencia y maltrato. También de voy a parir en mi jardín porque estoy en contacto con la tierra y voy a tener a mi hijo aquí en el pasto de mi casa. También es negligencia. Entonces, este rollo de estas familias, o sea, está padre ser alternativo, está padre buscar opciones, está padre tener mucha flexibilidad porque para eso está el mundo, pero no está padre someter a niños a negligencias como ser antivacunas, como exponerlos a que una infección. Exacto. Yo tuve un paciente hace mucho tiempo que tenía sordera. Producida por una amigdalitis no tratada nunca médicamente, o sea, tuvo una amigdalitis muy severa que su mamá decidió que le iba a curar con homeopatía. Con homeopatía, pero ni siquiera, o sea, con homeopatía que ella hacía en su casa, ¿no? Porque pues ella sacaba ahí su extracto de ponga aquí lo que sea. Equinacia. Y entonces, exacto. Y la infección se extendió a tal grado que el chico perdió totalmente la audición de por vida, ¿no? Entonces, eso es negligencia. A ver, una cosa es ser alternativos y otra cosa es ser padres negligentes. No mamen, ¿no? Indeed. Muy bien. Y vámonos entonces con nuestras redes. El episodio ha terminado aquí. Por favor, compártanos sus historias. ¿Saben qué quería mencionar y se nos fue? La familia disfuncional. 2 familias disfuncionales con las que todos crecimos. Una, Los Simpson. Claro. ¿No? Por supuesto. Y 2, Malcolm in the Middle. Sí. ¿No? Todos crecimos viendo a estas 2 familias disfuncionales por excelencia, digamos. Y bueno, compártanos sus historias, cuéntanos cómo se sintieron con este episodio. Gracias por todo lo que hacen y todo lo que comparten en Instagram, en YouTube y en todos lados. Amor. Gracias por todo el amor que nos dan. No olviden darle suscribir a nuestros canales. Nos encuentran como Psicoterapia para Llevar en Spotify y en YouTube. Y en nuestras redes Instagram y Facebook, Instagram y Twitter como @psicopayevar. Marta, ¿dónde te encuentran? Me pueden encontrar en Instagram y Twitter como PsicoMF con P de papa al principio. Ok. Juano, ¿dónde te encuentran? A mí me pueden encontrar en Instagram como Juan-Aguil, en Facebook como Juan Aguilar y en Twitter como NutriSicJuan. Ok, muy bien. Y a mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como @psicobetsa. Y les recordamos de verdad que Marta y yo no aceptamos gente en nuestros perfiles personales. Ya hemos publicado anuncios al respecto. Les agradecemos todo su amor, pero también les agradecemos mucho el respeto y el cuidado de nuestra privacidad. Y bueno, recuerden que este episodio es producido por JP Moreno y Mictlán Studios y fue ilustrado por Camus Altamirano, al que pueden seguir también en Instagram como @Camus Altamirano y @Mictlán Studios, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Cuídense. Los amamos. Bye. Adiós.